Capítulo 91. Planificación. Lumián danzó para atraer a criaturas extrañas. Su objetivo, usar la invisibilidad para acercarse sigilosamente y analizar los hábitos y movimientos de la bestia llameante, recopilando información para futuras cacerías. En tan solo 30 o 40 segundos, usó el antiguo Hermes para volver a unir al monstruo de la boca orificio a sí mismo. Una abrumadora hambre consumió a Lumián, obligándolo a abrir la boca. Era como si su boca hubiera brotado dientes en forma de vórtice. Rápidamente, sofocó los pensamientos hambrientos e insanos que inundaban su ser, sacó una pequeña galleta y un cubo de queso y los metió en la boca, masticando y tragando. Al mismo tiempo, fortaleció la invisibilidad del monstruo de la boca orificio, haciéndose desaparecer de la vista. Habiendo calmado su hambre, Lumián hizo un esfuerzo por mantener su boca cerrada para evitar que el aroma de la galleta y el queso escapara. Luego siguió a la bestia llameante a lo largo del borde del camino. No pasó mucho tiempo antes de que Lumián viera al monstruo carbonizado, con cada extremidad ardiendo. Estaba construyendo una nueva trampa en el claro de antes. ¿Ya eres un monstruo y aún así eres tan delicado? Lumián se burló en silencio. Naturalmente, entendía que esto era simplemente una expresión del comportamiento instintivo del monstruo. Lumián no se atrevía a acercarse demasiado, deteniéndose junto a un muro en ruinas en el perímetro del claro. Estudió a la bestia llameante durante unos momentos antes de volver a mirar el camino que había recorrido. Notó que, aunque sus huellas eran tenues y estaban ocultas en áreas menos llamativas, aún existían. Lumián miró su posición actual y trazó un plan. Monitoreando de cerca los movimientos del monstruo, agarró una roca más grande y la lanzó a un lado. Mientras volaba, presionó su mano derecha contra el muro en descomposición y saltó, aterrizando de manera segura en la parte superior del muro. ¡Crash! Las acciones de Lumián quedaron perfectamente enmascaradas por el sonido de la roca al golpear el suelo. Después de cambiar su punto de vista, Lumián se sintió mucho más tranquilo. Monitoreando su espiritualidad en disminución, observó atentamente a la bestia llameante. Descubrió que las trampas de la bestia llameante no estaban ocultas ni eran difíciles de detectar. No explotaban ninguna vulnerabilidad lógica ni un movimiento impulsado por la inercia. Eran simples y evidentes. El ejemplo más elemental era la bestia llameante estirando una cuerda ligeramente por encima del tobillo de alguien entre dos edificios en ruinas al otro lado del claro. Cualquier humano o monstruo con visión normal podría descubrir fácilmente esta trampa. Al principio, Lumián no entendía su propósito, pero después de ponerse en la posición de la bestia, gradualmente discernió su posible importancia. La intención de tales trampas no era dañar o atrapar directamente a los enemigos, sino crear un entorno que permitiera a los cazadores desplegar todo su potencial. En medio de la batalla, uno luchaba por observar el entorno y mantener la conciencia situacional. Constantemente distraídos por estas limitaciones, a veces tenían que reducir la velocidad o cambiar su postura para evitar trampas. Los cazadores poseían la capacidad única de mantenerse alerta en todo momento a su entorno y explotar el entorno a su favor. Esta disparidad ampliaba la brecha entre sus fortalezas. Una conspiración abierta. Lumián asintió en comprensión, recordando las palabras de Aurora. De repente, percibió a la bestia llameante como un instructor estricto que le impartía valiosas lecciones sobre los cazadores. Simultáneamente, recordó el contenido de la novela de Aurora, robar a un maestro es castigable con la muerte. Finalmente, la bestia llameante cesó su actividad. Su rostro carbonizado escaneó instintivamente los alrededores. Luego, se dirigió hacia el borde del claro cerca de Lumián, con llamas bailando en su cuerpo. ¿Siguiendo una ruta predeterminada hacia la siguiente ubicación? Lumián reflexionó para sí mismo, su emoción aumentando. Para los cazadores, discernir el camino de su presa era inestimable. La mayoría de las trampas se ocultaban a lo largo de tales rutas. A medida que la bestia llameante avanzaba, escrutaba su entorno y examinaba el suelo, manteniéndose alerta. Esto hizo que Lumián frunciera el ceño. Se dio cuenta de que un cazador de secuencia más alta no sería fácil de manejar. A menudo, la contramedida más efectiva contra los villanes eran individuos u objetos de una secuencia más alta del mismo camino, incluso si la brecha era solo de una o dos secuencias. Soy mejor en tus fortalezas de lo que tú eres. Puedes carecer de lo que yo poseo. Si no fuera por sus habilidades relacionadas con el danzante y el cuchillo mercurio caído,
Lumián no se habría atrevido a concebir ningún plan para enfrentar a la bestia llameante. 7 u 8 segundos después, la bestia llameante alcanzó el borde del claro, aproximadamente a unos 5 o 6 metros del muro en ruinas. Como antes, la mirada de la bestia llameante se movió instintivamente. Se detuvo, como si estuviera observando huellas cerca del borde del muro que parecían haber sido dejadas por alguien. Thump, thump. El corazón de Lumián latía involuntariamente. No estaba preparado para cazar a la bestia llameante todavía. A pesar de los 5 o 6 metros que lo separaban, Lumián dudaba en matar al enemigo con mercurio caído, sabiendo que este último no había almacenado un destino intercambiable. Si estallara una pelea, sería cazado antes de que pudiera activar el símbolo de la espina negra. Lumián luchaba por controlar su ritmo cardíaco y su respiración. Su mano derecha se cernía sobre la tela negra que cubría la hoja de mercurio caído, lista para arrancarla en cualquier momento. Si saltaba con toda su fuerza desde su posición actual, podría alcanzar a la bestia llameante y evitar una batalla a larga distancia que favoreciera a su oponente. Pasaron 2 o 3 segundos. La bestia llameante apartó la mirada y continuó su camino. Parecía no haber notado las huellas de Lumián. Después de recorrer otros 10 metros, la bestia llameante giró repentinamente. Llamas surgieron de su cuerpo, condensándose en una masiva y abrasadora bola de fuego blanca. La bola de fuego voló como un proyectil hacia el lugar donde Lumián había estado en el borde del muro en ruinas. Siguiendo sus instintos, Lumián, que estaba agazapado en el muro, saltó al otro lado, donde la bestia llameante había tendido su trampa. ¡Boom! Una explosión de fuego estalló, haciendo que el muro ya inestable colapsara. Al aterrizar, Lumián rodó 2 veces para evitar los escombros que caían y la onda de choque cargada de llamas. Inmediatamente se puso de pie, manteniendo su invisibilidad mientras se movía rápidamente por las trampas dejadas por la bestia llameante y se dirigió hacia otra salida en el claro. La bestia llameante no pudo detectar a su enemigo de inmediato, por lo que se centró en buscar pistas. Finalmente, vio una serie de huellas tenues. Para entonces, Lumián había llegado a la cuerda tensada entre 2 edificios derrumbados, saltando fácilmente por encima de ella y huyendo del claro. Se dirigió a una trampa natural y se deshizo de su perseguidor. Habiendo desactivado su invisibilidad, Lumián maldijo con dolor: demasiado peligroso, demasiado peligroso. Una de estas bestias vale por 2 de Pons. Después de encontrar mis huellas, fingió no verlas y deliberadamente aumentó la distancia entre nosotros, temiendo ser derrotada. Mientras Lumián maldecía, sintió que había aprendido algo nuevo. Por supuesto, este enfoque tenía desventajas: la distancia aumentada le daba a Lumián margen para escapar. Además, su invisibilidad significaba que la bestia llameante no podía localizarlo de inmediato. Tenía buenas posibilidades de escapar. Después de recobrar el aliento y recuperar algo de energía, Lumián reflexionó mientras comía galletas y queso: según lo que acaba de suceder, siempre y cuando planee cuidadosamente y ataque en el momento adecuado, puedo confiar en la invisibilidad para crear distancia y escapar a un lugar seguro, esperando a que se complete el intercambio de destinos. La invisibilidad de Lumián se rompería al atacar, pero mientras evitara el contacto, podría usarla nuevamente. Esta valiosa percepción surgió de su reconocimiento. Sin embargo, también se dio cuenta de un problema. Como cazador, no traje agua cuando fui a cazar en las montañas. Tengo mucha sed. Tanto el queso como las galletas requerían agua. La asesina que Lumián planeaba hacer en el futuro también caía en esta categoría. Después de descansar brevemente, decidió cazar al hombre fideo, arrebatarle su destino maligno y guardarlo en mercurio caído. No podía arriesgarse a estar indefenso en una emergencia nuevamente. El destino de un títere también pertenecía a mercurio caído y podía intercambiarse. Pero Lumián no era un portador. No podía intercambiar su destino con otros. Si pudiera, con gusto se desharía de la bomba que llevaba consigo. Unos 30 minutos más tarde, Lumián encontró a Hombre Fideo, la grotesca mezcla de miembros y características. Habiendo completado la danza ritual previamente, Lumián se acercó a Hombre Fideo abiertamente. Como se esperaba, encontró a Hombre Fideo postrado en el suelo fétido, temblando incontrolablemente. Muy obediente. Lumián elogió, sosteniendo un hacha de hierro negro en su mano derecha y el cuchillo mercurio caído de peltre en su mano izquierda.
Aunque el aura maligna del cuchillo mercurio caído se filtraba en la piel de Lumián incluso sin contacto, desde hace mucho tiempo se había vuelto inmune a su influencia corruptora. Lo que podría llevar a villanes comunes a perder el control no le afectaba en absoluto. Lumián fulminó con la mirada al patético hombre fideo que se postraba ante él, apartando la mirada de la mandíbula rechinante en su frente. Según Aurora, la muerte es un alivio para los de tu especie. Cuanto antes expiren, antes terminará su sufrimiento. Mientras hablaba, Lumián se agachó e hundió el cuchillo de peltre profundo en la parte posterior del cuello del hombre fideo. Hombre fideo se convulsionó, pero no resistió ni luchó. Lumián arrancó el cuchillo y empuñó su hacha, balanceando el arma con fluida gracia. La cabeza del hacha se abrió paso a través de la carne y el hueso, enviando la cabeza del hombre fideo rodando por el suelo con el golpe de mercurio caído. La sangre brotó del cuello cortado, salpicando por todas partes. Los restos temblorosos del hombre fideo pronto quedaron inmóviles, finalmente sin vida. Lumián se acercó a la cabeza y recuperó mercurio caído con su mano izquierda. En el efímero segundo entre respiraciones, un río ilusorio brilló ante sus ojos. El río parecía estar construido a partir de intrincados símbolos de mercurio, y cada símbolo parecía formado por el río mismo. Al instante, las ramas del río desaparecieron, dejando solo la corriente principal. Se fracturó a la mitad y se retorció como si quisiera volver a su fuente pero por ahora no pudiera prevalecer. Capítulo 92 Despojando el destino. Lumián no podía comprender el significado del río ilusorio que vio o sintió. Lo único que pudo suponer fue que simbolizaba el destino. Guiado por los instintos de mercurio caído, levantó la punta de la hoja y la dirigió hacia un símbolo de mercurio dentro del río. Tan pronto como hizo contacto con el río de mercurio, una serie de escenas pasó por la mente de Lumián: hombre fideo realizando una enigmática danza de sacrificio, hombre fideo postrándose ante el símbolo de la espina negra y prosternándose, hombre fideo recogiendo la carne y la sangre dispersas en las ruinas del sueño para saciar su hambre, hombre fideo intentando acercarse al círculo de la muralla de la ciudad, pero retrocediendo cada vez como si temiera algo, la cabeza de hombre fideo cercenada por un hacha. ¿Es esta toda su existencia desde que comenzó el ciclo? Lumián se dio cuenta de esto mientras intentaba clavar la punta de mercurio caído en el símbolo de mercurio que representaba la desaparición de hombre fideo, el final del río ilusorio. Era demasiado inmenso y pesado para que él tuviera éxito. En ese momento, el símbolo de mercurio comenzó a disiparse y el río ilusorio se desvaneció gradualmente. Las imágenes en la mente de Lumián se volvieron borrosas. ¿Hay un límite de tiempo? Lumián no se atrevió a perder tiempo. Siguiendo el principio de la proximidad, apuntó el oscuro cuchillo de peltre al destino de hombre fideo de sucumbir ante el símbolo de la espina negra. El símbolo de mercurio, aparentemente formado por la entrelazada del río, se abrió, condensándose en una gota que se filtró en la hoja de mercurio caído. En el siguiente instante, el río ilusorio desapareció por completo, impidiendo que Lumián volviera a presenciar el destino de hombre fideo. Miró hacia abajo a mercurio caído y notó que los símbolos heréticos en la hoja de peltre negro ondulaban suavemente como agua, como si estuvieran impregnados de alguna fuerza vital. Desde el principio habían sido fascinantes, pero ahora parecían aún más siniestros. Éxito. Lumián susurró para sí mismo, aliviado. Mercurio caído ahora estaba completo. En el futuro, siempre que pudiera herir al monstruo en llamas con este cuchillo herético en la batalla, podría intercambiar el destino del monstruo de postrarse ante el símbolo de la espina negra con el anterior. Lumián envolvió la hoja de mercurio caído en un paño negro y la guardó en su cinturón. Luego se encargó brevemente del cadáver de hombre fideo, moviéndolo hacia un edificio medio derrumbado. Destruyó el último soporte del edificio, permitiendo que la ruina y la madera cayeran, enterrando todo en su interior. Después de esto, Lumián regresó a donde apareció el monstruo en llamas. Esta vez, no se acercó para observar. En su lugar, buscó huellas y otros rastros, tomándose su tiempo para identificar cuáles dejó el objetivo mientras daba vueltas deliberadamente. Después de casi 2 horas, Lumián descifraba gradualmente los hábitos y patrones del monstruo en llamas. Emergió un mapa mental de caza. Pasó algún tiempo investigando los campos de batalla predeterminados, buscando trampas naturales para explotar. Finalmente, Lumián se frotó la frente y decidió adentrarse más en las ruinas mientras todavía tenía energía, recopilando información para futuras exploraciones.
Permaneció vigilante y realizó nuevamente la danza de sacrificio, activando parcialmente el símbolo de la espina negra. Con el amuleto en la mano, Lumián siguió rápidamente el mismo camino de antes. A lo largo del camino, se encontró con monstruos, pero o bien huían antes de atacar o desaparecían a lo lejos. Cuanto más profundizaba, más situaciones similares ocurrían. Finalmente, cuando la sensación de ardor en su pecho por la segunda danza de sacrificio disminuyó, Lumián volvió a ver la muralla de la ciudad, compuesta de casas retorcidas. Descansó un rato, esperando a que su espiritualidad se recuperara antes de realizar la danza de sacrificio nuevamente. Después de la danza, a veces enérgica y a veces elegante, Lumián se dirigió en la dirección donde encontró a Mercurio caído, con el símbolo de la espina negra activado. Luego de atravesar la habitación donde las llamas habían sido apagadas, disminuyó su paso, alerta ante un posible ataque repentino. Tras caminar un rato, Lumián notó que la luz al frente se había atenuado considerablemente. Era como si una enorme criatura en lo alto del cielo bloqueara la luz o el sol estuviera oscurecido por algo. Lumián miró instintivamente hacia arriba, pero solo vio una espesa neblina. Sin poder determinar la causa, solo pudo desenvainar a Mercurio caído y avanzar con cautela. En un momento, sintió como si hubiera pasado de día a noche. Por supuesto, esto era una exageración. Lumián pensó que sería más preciso comparar el clima brumoso con un lugar envuelto en nubes oscuras. Casi simultáneamente, bostezó involuntariamente, intensificando su agotamiento. No puedo dormir. Lumián se obligó a mantener los ojos abiertos mientras se retiraba de la base sombría de la montaña. Su estado mental mejoró significativamente. Aunque seguía cansado, podía soportarlo. ¿Te quedas dormido en el momento en que entras? Cuanto más profundo vas, más sueño sientes. Lumián reflexionó en silencio. Se volvió y caminó en otra dirección. Después de otra danza de sacrificio, llegó a una zona desconocida. A su derecha, había paredes apiladas con puertas y ventanas. A su izquierda, se extendía un yermo conectado al círculo de ruinas de edificios, y al frente se alzaban árboles marrones. En las ruinas desoladas, los árboles parecían increíblemente resistentes. Se entrelazaban y se abrazaban entre sí, formando un muro de madera de 5 a 6 metros de altura. Este muro de madera tenía numerosas hojas verdes y ramas, un fuerte contraste con el silencio mortal y la desolación que lo rodeaba. Si no hubiera bloqueado el camino detrás de la muralla de la ciudad, Lumián podría haber elogiado su tenaz vitalidad. Pero ahora, solo podía expresar su insatisfacción con el gesto grosero de levantar 2 dedos medios. Podría haber optado por hacer un rodeo e ingresar desde el otro lado de las ruinas del sueño, pero no estaba familiarizado con esa área. Su espiritualidad estaba casi agotada, así que no valía la pena correr el riesgo. Lumián bostezó descaradamente, su pecho aún ardiendo mientras retrocedía sus pasos. Cuando Lumián despertó, la primera luz del amanecer ya se había filtrado a través de las gruesas cortinas, proyectando el contorno del escritorio, la silla, el armario y otros muebles dentro de la habitación. Todavía temprano, pensó, mirando a Aurora a su lado. El cabello rubio de Aurora yacía disperso sobre la almohada blanca, sus ojos cerrados en un sueño tranquilo. Su mano derecha agarraba el borde de la manta, ocasionalmente intentando darse vuelta pero deteniéndose instintivamente. Su frente se fruncía antes de alisarse gradualmente. Lumián tenía una buena idea de por qué su hermana reaccionaba de esta manera. Había ocultado numerosas botellas en su camisón como precaución. Dormir de lado o boca abajo, sin duda, le causaría daño. ¡Qué agotador!, suspiró Lumián para sí mismo, con una expresión tierna y un corazón tranquilo. Después de un momento, se deslizó cuidadosamente de la cama y salió de la habitación. Se dirigió hacia un balcón lateral que conducía a la azotea. Mirando hacia el lejano cielo carmesí, estiró su cuerpo. En menos de un minuto, Valentine salió de su habitación y se detuvo en el pasillo. ¿También está saludando al sol?, preguntó, su habitual actitud fría reemplazada por calidez y aprobación. ¿Puedo decir que no? Lumián sonrió. Así es. Satisfecho, Valentine se paró en el balcón y se mantuvo erguido, mirando al sol naciente. Extendió los brazos, levantó la cara hacia el cielo y susurró, «Alabado sea el sol». Sin otra opción, Lumián imitó el gesto. «Alabado sea el sol». Valentine bajó los brazos y los cruzó sobre su pecho.
Después de un momento de silente oración, abrió los ojos y dijo a Lumián, si el bucle se resuelve con éxito, te presentaré al obispo de Dariege. ¿O prefieres Bigorre? Prefiero Trie, respondió Lumián, sonriendo. Pero a donde vaya no depende de mí. Depende de mi hermana. Valentine asintió y dejó de hablar del tema. Se volvió hacia el pasillo y comenzó a patrullar. Nada sucedió hasta las 8 en punto. Luego, la pareja bajó y preparó el desayuno juntos. Poco después, Ryan se unió para ayudar. Lie se despertó justo antes de las 9, dejando a Aurora todavía dormida. Ryan mordió su tostada y le preguntó a Lumián, ¿tienes planes para hoy? Lumián dudó antes de responder, deberíamos dejar a alguien en casa. Aurora no puede quedarse sola para enfrentar un posible ataque. Los otros dos me acompañarán a abastecernos de alimentos y buscar agua. Debemos resistir hasta la 12ª noche. Cordu carecía de un suministro adecuado de agua. Aurora había instalado un tanque de agua en el techo durante sus renovaciones. Si se llenaba y desinfectaba regularmente, era como tener agua corriente. Sí, tenemos que hacer todo esto antes de Cuaresma, estuvo de acuerdo Ryan. Lumián sonrió brillantemente. Por cierto, deberíamos visitar a Madame Poalis y preguntarle si puede ayudarnos a investigar al brujo muerto y al búho en la tumba. Como se esperaba, Valentine frunció el ceño y la sonrisa de Ryan se tensó. Lie sorbió su agua y ofreció una sonrisa. Me quedaré con Aurora. No hay problema, acordó Lumián en nombre de Ryan y Valentine. Sin otra opción, los dos hombres aceptaron visitar la residencia de la administradora esa mañana. Después del desayuno, el trío salió del edificio de 2 pisos semisubterráneo y se dirigió hacia el vieja taberna. Pasaron por la casa del pastor Pierre Barre en el camino. El corazón de Lumián latía mientras sugería a Ryan y Valentine, vamos a ver a las 3 ovejas. Recordó el balido que había escuchado la noche anterior. Entendiendo su significado, Ryan y Valentine no objetaron. Dieron la vuelta a la parte trasera de la casa de los Berry, solo para encontrar un corral de ovejas vacío. Las 3 ovejas se habían ido. Capítulo 93, un sacrificio temprano. Observando el corral vacío de ovejas lleno de heno y estiércol, Ryan frunció el ceño y dijo, ¿arreglaron el altar subterráneo tan rápido? Sospechaba que las 3 ovejas desaparecidas habían sido tomadas para el sacrificio. Tal vez estos herejes tienen algún poder especial, respondió Valentine con desdén. Mientras Lumián escuchaba su conversación, de repente recordó el débil sonido del balido de una oveja que había escuchado la noche anterior. ¿Podría haber sido una de las ovejas sacrificadas? Perplejo, compartió su sospecha con Ryan y Valentine. Eso parece poco probable, Ryan lo desestimó, sacudiendo la cabeza. La catedral está a cientos de metros de tu casa, y el altar está bajo tierra. Lo que quería decir era que incluso con la audición mejorada de un cazador, sería imposible escuchar algo desde el subsuelo de la catedral. Lumián compartía esa duda, pero no podía explicar por qué escuchó el balido. Al mismo tiempo, una sensación de ardor distintiva apareció en su pecho cuando el símbolo de la espina negra se activó parcialmente. No había forma de fingir esto. La sensación de ardor. El corazón de Lumián latía con fuerza, recordando algo que la mujer misteriosa le había dicho. Reza a ti mismo, el principio de la proximidad. Recordando el ritual que invocaba el poder del danzante y el símbolo de la espina negra, formuló una nueva hipótesis. Escuchó el balido de la oveja durante el sacrificio debido al misticismo. En términos más simples, cuando el padre y su grupo realizaron su ritual y rezaron al ser oculto, el principio de la proximidad también apuntó a la corrupción en el cuerpo de Lumián, activando parcialmente el símbolo de la espina negra. Como resultado, Lumián pudo oír débilmente los gritos de las ovejas a lo lejos. No pudo responder ni saber cómo, pero con la corrupción sellada por el dueño del patrón azul oscuro, el ritual del padre finalmente contactó a la entidad oculta. Después del ritual, la sensación de ardor en el pecho de Lumián desapareció. Parece que ningún poder invisible y extraño había invadido la habitación de Aurora la noche anterior. La anomalía en mi cuerpo fue solo activada a medias por el ritual del padre. Lumián entendió aproximadamente cómo se habían desarrollado los eventos. En ese momento, Ryan advirtió a sus compañeros, parece que nuestra investigación del subsuelo de la catedral ha alarmado al padre y a su gente. Han encontrado una forma de reparar el altar y rezar por fuerza con anticipación.
A partir de ahora, debemos ser extremadamente vigilantes. No asuman que las cosas solo se volverán peligrosas a medida que se acerca la Cuaresma. Si no estuviera preocupado por reiniciar el ciclo, ya habría lidiado con ellos, escupió Valentine lleno de odio. Luego, añadió sombríamente, ¿puedes dejar de llamar a ese servidor del Dios maligno un padre? No es digno. ¿Por qué era un padre si no era digno? Lumián no se atrevió a expresar sus pensamientos. No tenía miedo de hablar, pero quería mantener su imagen a los ojos de Valentine, así que guardó silencio. Después de todo, podría necesitar persuadir a este fanático para que haga algo más tarde, como usar su suicidio para verificar la esencia del ciclo. Ryan asintió. Visitemos a Madame Poalis lo antes posible para reponer nuestros suministros. Deberíamos quedarnos adentro tanto como podamos en el futuro. Lumián no dijo nada más y salió de la casa del pastor Pierre Barre por la puerta trasera, dirigiéndose hacia el castillo en la colina. Pasando por el vibrante jardín, el trío se acercó a la puerta parcialmente abierta e informó al sirviente de abrigo rojo y pantalones blancos, necesitamos ver a Madame Poalis. Esperen un momento. El mozo miró a Ryan y Valentine antes de darse la vuelta rápidamente y desaparecer por la puerta. Poco después, la matrona, de rostro pálido, vestida con un traje grisáceo, apareció. En comparación con la última vez, su rostro estaba aún más pálido y sus ojos tan vacíos que hacían que el corazón se helara. Si Lumián no hubiera informado a Ryan y Valentine de antemano que la matrona no estaba muerta, habrían quedado en shock. Habían visto a suficientes personas muertas convertirse en zombies. El sumo sacerdote solar se especializaba en esos asuntos. Valentine había purificado docenas de casos similares, pero les resultaba incomprensible cómo una persona hecha pedazos podía revertir a su apariencia original y parecer más viva que muerta. La matrona hablaba en un tono monótono. Madame no quiere verte. Por favor, váyanse. Tenemos asuntos urgentes, insistió Lumián. ¿No le preocupa a Madame Poalis que la persona bajo tierra pueda perturbar sus planes? La matrona mantuvo su tono. Madame dice que no la afectará. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió la espalda de Lumián. Significaba que tendrían dificultades para obtener la ayuda de Madame Poalis nuevamente. Lumián sonrió sin mostrar frustración ni decepción. Mirando a la matrona, dijo, pero podríamos explorar la tumba. Implícitamente, durante la exploración, cualquiera de las partes podría encontrar problemas, lo que desencadenaría el reinicio del ciclo de manera prematura. Imperturbable, la matrona permaneció rígida y con mirada vacía. Pueden intentarlo, pero solo se llevarán una decepción. ¿Qué quiere decir? Lumián no pudo comprender el mensaje de Madame Poalis. ¿Significa que pueden explorar todo lo que deseen y que ella ofrecerá algo de ayuda en momentos críticos, pero que no encontrarán pistas valiosas? Cuanto más pensaba Lumián, más dudaba de que ese fuera su significado pretendido. De lo contrario, no habría rechazado su solicitud de reunión a través de la matrona. Antes de que Lumián pudiera considerar otras posibilidades, Ryan preguntó reflexivamente, ¿Madame Poalis nos está diciendo que la persona en la tumba puede controlarnos fácilmente y evitar nuestra investigación sin reiniciar el ciclo? Sí. La matrona asintió lentamente, se dio la vuelta y se retiró más profundamente en el castillo. Lumián, Valentine y Ryan intercambiaron miradas y se fueron sintiendo impotentes. Su siguiente parada fue la vieja taberna, donde pudieron comprar muchas provisiones y barriles de vino barato. En comparación con el agua potable que se echaba a perder fácilmente, el vino era más estable. Siempre y cuando su contenido de alcohol no fuera demasiado alto, podía sustituir al agua. Al ingresar a la vieja taberna, Lumián escaneó la habitación pero no vio a la misteriosa mujer. Desilusionado, se centró en la barra y le dijo al dueño de la taberna, Maurice Bennett, lo que necesitaban. Después de que Ryan y Valentine sacaran los barriles de vino, Lumián bajó la voz y preguntó, ¿dónde está la otra dama? Maurice Bennett negó con la cabeza. No lo sé. Tal vez esté en su habitación, en otro lugar del pueblo o incluso en Liege. Alquiló la habitación hasta el 9. Puede hacer lo que quiera. ¿El 9? ¿La 12ª noche? Lumián asintió pensativamente. El 9 de abril era la llamada 12ª noche que él y Aurora habían deducido. Esto también confirmaba que el 29 de marzo era realmente el primer día del ciclo.
Si Ryan y los otros dos extranjeros no hubieran entrado en Cordo en el primer día de un ciclo en particular, el ciclo se reiniciaría de inmediato y comenzaría el 29 de marzo siempre que los extranjeros invadieran la zona. Maldición. Lumián se dio un golpe en la frente y le dijo al dueño de la taberna, Maurice Bennett, mi estómago está actuando. Necesito el baño. Diles que me esperen. La expresión de Maurice Bennett parecía decir, ¿qué estás tramando ahora? No te metas conmigo. El lado negativo de tener mala reputación se presenta una vez más. Lumián rió. No te preocupes, en realidad solo voy al baño. Mientras hablaba, saludó y corrió hacia la escalera. Sí, quería usar el baño, pero se dirigía al del piso de arriba. Maurice Bennett miró su figura que se alejaba y murmuró, la primavera está aquí y las hormonas de este bribón están furiosas. Su voz apenas llegó a los oídos de Lumián. Al llegar al segundo piso, Lumián se acercó al baño y se posicionó frente a la habitación de la misteriosa dama. Toc, toc, toc. Golpeó la puerta. Sin respuesta. Al notar la ausencia de un letrero de No More Star en el pomo, Lumián golpeó 2 veces más, cada vez más fuerte que antes. Desafortunadamente, la misteriosa dama nunca apareció. Lumián reflexionó por un momento antes de sacar un alambre delgado y tambalearlo en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido, revelando una habitación vacía. La manta de la cama estaba doblada con cuidado, como si nadie hubiera ocupado el espacio recientemente. Lumián exhaló en silencio y cerró la puerta sin aventurarse adentro. Por la tarde, los hermanos se congregaron en la habitación de Aurora bajo la apariencia de instruir a Lumián en el arte de Hermes para mejorar rápidamente su fuerza. Lumián mantuvo la voz baja mientras relataba su excursión a las ruinas del sueño la noche anterior. Por último, preguntó, ¿algo que agregar? ¿Sobre la casa del monstruo en llamas? Aunque estaba armado con mercurio caído e invisibilidad, su confianza en la casa de la bestia en llamas era baja. Era una secuencia del camino del cazador que había experimentado una transformación cualitativa. Aurora se rió. Has cubierto todas las bases. Lo único que puedo añadir es. Elevó las manos, formó puños y los agitó suavemente. Buena suerte. Lumián se sintió derrotado por el chiste de su hermana. Sin embargo, la tensión en su pecho disminuyó. Aurora luego dijo, lo que queda son algunas palabras cliché, ten cuidado y ten mucho cuidado. Suspiró. Es una lástima que la dama misteriosa no esté aquí. De lo contrario, podría haber creado algunos talismanes simples, además del broche de la integridad, y haberlos llevado a tu sueño. Eso es cierto. Aunque Lumián se sintió decepcionado, no se desanimó. No tenía intención de darse por vencido. A las 9:50 de la noche, Lumián salió sigilosamente de la habitación de Aurora y se dirigió hacia el pasillo en dirección al baño. Tenía la intención de aliviarse antes de comenzar su vigilancia nocturna. Bañado por el resplandor carmesí de la luna, el baño estaba envuelto en oscuridad. Solo el inodoro era débilmente visible. Lumián se inclinó y desabrochó su cinturón. Detrás de él, la sombra en la pared se retorció de repente y se transformó en una silueta que blandía un hacha sobre su cabeza. Capítulo 94 Ataque. Los ojos de Lumián estaban entrecerrados, su cuerpo se tensaba al sentir los poros de su piel abrirse. Una abrumadora premonición de peligro lo invadió. En las ruinas del sueño, no le habían faltado experiencias similares. Instantáneamente, se detuvo y se desplomó hacia un lado, como un saco de carne sin huesos. Un viento silbante llenó sus oídos mientras un hacha afilada como una navaja rozaba su cuerpo, cortando el aire. Lumián golpeó el suelo con un golpe sordo, tratando de ponerse de pie. Pero unos brazos pálidos y blancos como la nieve, de apariencia espeluznante, se extendieron desde las sombras circundantes, agarrando su ropa y enrollándose alrededor de su cuerpo. La sensación de frío y rigidez se filtró en la carne de Lumián. Girando desesperadamente, tratando de escapar de las restricciones con su poderosa agilidad, gritó, ¡ayuda! 2 maliciosas y protuberantes palmas cubrieron su boca, sofocando abruptamente su voz, dejando solo un gemido. Al mismo tiempo, Lumián vislumbró una sombra alargada y humanoide de la pared, levantando el hacha hacia él. ¡Clank! Una espada a 2 manos de luz pura bloqueó el tajo del hacha. Ryan fue el primero en correr, sin preocuparse por su armadura del amanecer, y simplemente invocó una espada del amanecer.
El hacha sombría tomó un aspecto pesado, afilado y oscuro en el momento en que se desprendió de la pared. La segunda persona en llegar a la puerta del baño fue Lie, que había estado en el estudio opuesto. Las campanillas plateadas en su velo y botas tintinearon suavemente. Lie levantó la palma de su mano derecha y apuntó su revólver plateado a los extraños brazos que agarraban a Lumián. Estos se apretaron, como si intentaran arrastrar a Lumián hacia las sombras. Las venas azules se hincharon en el cuello, la frente y las manos de Lumián, esforzándose con todas sus fuerzas. Sin embargo, no pudo defenderse de los brazos pálidos y oscuros. Su cuerpo se disolvía en las sombras, pieza por pieza. ¡Bam! Lie disparó, y una bala dorada envuelta en llamas ardientes golpeó un brazo negro como la tinta que parecía gotear. El brazo se encendió, liberando rápidamente el cuello de Lumián y retirándose a la esquina sombría. Aurora llegó al baño y se encontró con una escena así. Viendo que un tercio del cuerpo de su hermano se había adelgazado y oscurecido en una sombra, su expresión se volvió cada vez más rígida. Aurora no perdió tiempo. Sacó materiales negros como el hierro de su bolsillo oculto y esparció el polvo sobre Lumián, con sus ojos azul claro oscureciéndose. Lumián sintió una mano invisible agarrándolo y tirándolo hacia Aurora. Recordó que su hermana había usado un hechizo similar antes, pero lo había alejado, esta vez, lo arrastró más cerca. La fuerza de la mano colosal igualaba a la de los brazos siniestros, deteniendo el deslizamiento de Lumián hacia las sombras. ¡Clank! 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 Rohan condujo a la figura con el hacha afilada hacia la pared. Al segundo siguiente, Valentine apareció detrás de Lie y Aurora. Viendo el estado de Lumián, extendió sus brazos ampliamente. Las llamas doradas e ilusorias se materializaron alrededor de Lumián, incinerando innumerables brazos malvados. Los brazos oscuros como la tinta o pálidos se derretían como velas o se evaporaban en negras volutas de humo. En cuestión de segundos, 4/5 partes de los extraños brazos que sostenían a Lumián desaparecieron. Los brazos restantes luchaban por resistir la mano invisible y los esfuerzos de Lumián, soltándolo uno tras otro. Sintiendo que el agarre se aflojaba, Lumián fue arrastrado por la mano invisible, saltando y cayendo hacia Aurora. Mientras los brazos oscuros como la tinta y pálidos se retraían, la figura con el hacha se congeló en la pared, fusionándose con las sombras circundantes, sin dejar rastro. Lumián se puso de pie y examinó el área, burlándose. ¿Es eso todo? ¿No nos menosprecian al enviarnos solo a uno? Aurora lo miró con enojo. No hables. ¿Cómo podía pronunciar palabras tan de mal agüero en un momento como ese? Mientras la voz de Aurora resonaba en el pasillo, una vid negra y espinada, anormalmente gruesa como si viniera del abismo, descendía desde el techo del estudio. En lo más alto florecía una masiva flor roja sangre con un olor fétido. La flor se expandió, como si estirara su boca al máximo. De repente, envolvió la cabeza de Lie y se retorció frenéticamente. Mientras la masticaba, el objeto en su boca se convirtió en un trozo fino de papel y fue desgarrado. Inmediatamente después, la espada ancha y radiante de luz voló desde el baño, empalando la masiva flor maligna en la pared. Hilillos de sangre roja brillante se desprendieron de la espada, evaporándose en la niebla. Simultáneamente, tentáculos de enredaderas negras se desplomaron desde el techo de la residencia de Lumián, envolviendo las paredes y sellando las ventanas con enormes flores rojas. Aurora produjo rápidamente un polvo parecido a una perla y lo lanzó al aire, mezclándolo con las fuerzas naturales invocadas. Un cálido viento invisible sopló, haciendo que las enredaderas negras se marchitaran y perdieran su vigor, ya no capaces de sostener las vívidas flores rojas suspendidas en el aire. Las enredaderas marchitas colgaban sin vida desde el segundo piso. No está mal, reflexionó Aurora para sí misma. Ella había obtenido el hechizo de un miembro de la Sociedad de Investigación de Babuinos de Pelo Rizado. Diseñado como un hechizo de jardinería para deshacerse de las malas hierbas, Aurora lo había adquirido a un precio de ganga, pensando que sería útil algún día. Normalmente se usaba para limpiar las paredes de los edificios, pero hoy resultó ser invaluable. No obstante, las enredaderas negras abismales eran anormalmente resistentes. Simplemente se marchitaron y no perecieron instantáneamente. Esto compró tiempo para Valentine, quien invocó el fuego de luz dorado e ilusorio para incinerar a las criaturas viles en el pasillo y las habitaciones. Rayyan inundó la zona con el puro resplandor del amanecer, desterrando toda maldad y destruyendo todas las ilusiones.
Frente a esta situación en la que se sentía impotente, el cazador Lumián reprimió su deseo de realizar la enigmática danza. Observó a su hermana y a los 3 forasteros colaborar para erradicar la anomalía que había invadido el segundo piso. Pronto, las enredaderas negras y las flores rojas se desintegraron en humo. Pero el velo de Lie y las campanas de plata en sus botas continuaron tintineando, señalando que el peligro todavía acechaba. Lumián examinó rápidamente la escena y olió. El aire no huele bien. Un ligero aroma dulce persistía. Me siento un poco mareada y con sueño, confesó Lie su incomodidad. ¿Los humos de las enredaderas y las flores en llamas contenían un anestésico? ¡Qué siniestro! Aurora, que poseía un extenso conocimiento de misticismo, actuó de inmediato. Sacó un puñado de polvo transparente y lo esparció hacia adelante. Un viento feroz se materializó de la nada, soplando en cada rincón del segundo piso. Ryan, Lumián, Valentine y Lie corrieron hacia habitaciones separadas, abriendo las ventanas que habían sido selladas por las enredaderas negras. Cuando el viento inofensivo amainó, Aurora se volvió hacia Lumián y preguntó, ¿y ahora? Lumián olió con precaución. Ya no lo huelas. Me siento mejor también, se sumó Lie. En ese momento, las campanas de plata de su velo y botas dejaron de sonar. La crisis había sido evitada. Un ataque de exploración del padre y compañía, especuló Aurora. Lumián miró a Valentine, que parecía preocupado. Podría ser Guillaume Bennett, que acaba de recibir una bendición, o el ya poderoso pastor Pierre Berry. La expresión de Valentine se suavizó ante las palabras de Lumián. Ryan examinó la zona y declaró con voz profunda, sea cual sea el caso, debemos estar en alerta máxima. A partir de ahora, dividámonos en 2 grupos para los turnos. Alternaremos entre descanso y guardia, día o noche. Un solo guardia corría el riesgo de ser emboscado sin asistencia oportuna. Sin problema. Aurora y Lumián intercambiaron miradas antes de agregar, estaré en el mismo grupo que mi hermano. Ryan y los demás no se opusieron. Durante los próximos días, los 2 grupos mantuvieron una vigilancia en turnos de 6 horas. Aunque no sucedió nada, a medida que se acercaba la Cuaresma, todos sentían el peligro inminente, anticipando incesantes oleadas de peligro. Durante este periodo, Lumián continuó explorando el sueño mientras descansaba. No cazó de inmediato al monstruo en llamas. En cambio, reprimió su impaciencia y buscó comprender los patrones de la criatura. Con su invisibilidad, seguimiento a larga distancia, observación diaria y paciencia abundante, Lumián finalmente obtuvo la información que buscaba. El monstruo en llamas colocaría trampas en el claro del sueño cada mañana, practicando técnicas que había dominado durante 45 a 90 minutos. Luego seguiría una ruta fija hacia una zona llena de carne desgarrada para recargar su energía. Sus actividades por la tarde eran impredecibles, principalmente patrullando su territorio a través de diferentes rutas. Lumián aún no había discernido los criterios que usaba para elegir sus caminos. Por la noche, volvería a seguir la ruta fija y entraría nuevamente en la zona de caza. Lumián desconocía sus actividades nocturnas. Solo había pasado un máximo de 6 horas en las ruinas del sueño y nunca se aventuró allí de noche. La noche antes de la Cuaresma. Lumián se despertó de golpe en la niebla gris y difusa del dormitorio onírico. Miró a Mercurio caído a su lado y su mente se enfocó de inmediato. Esta era la noche. Esta era la noche en la que cazaría al monstruo en llamas. Capítulo 95. Una emboscada a plena luz del día. Lumián envolvió meticulosamente su mano izquierda en capas de vendas blancas. Reunió sus suministros, mercurio caído, su hacha de hierro negro, perfume de ámbar gris, galletas, queso, chuletas de cordero ensangrentadas, cuerda para trampas y una bolsa de agua hervida enfriada. Colgó su escopeta sobre su hombro y salió de su vivienda semisubterránea. A través de la delgada niebla gris, se aventuró en un yermo estéril lleno de grietas. Entró en las ruinas del sueño y se dirigió hacia el claro donde a menudo acechaba el monstruo en llamas. Escuchando un ruido a lo lejos, Lumián se dirigió hacia un camino por el que anticipaba que la criatura caminaría, llegando a una trampa natural que había descubierto anteriormente. Un profundo hoyo yacía junto al camino, con paredes derrumbadas al frente y a la izquierda. Rocas apiladas bordeaban el lado derecho y detrás de él se alzaba una casa en su mayoría derrumbada. Tal trampa era difícil de detectar. Lumián la había encontrado solo después de escudriñar la zona varias veces.
Se agazapó detrás del hoyo, arrojando algunas estacas de madera afiladas en su interior. Lo cubrió con una red de cuerda que había tejido antes y lo camufló con tierra. Con la trampa lista, colocó su cebo, 2 chuletas de cordero ensangrentadas, mitad en el suelo firme y mitad suspendidas sobre el hoyo. Lumián retrocedió, evaluando el equilibrio precario. Se retiró a la casa en su mayoría derrumbada, colocándose en lo alto de los restos de una pared exterior. Ajustó su posición para vigilar la trampa sin ser visto por los monstruos que pasaran. Luego, sacó el perfume de ámbar gris y lo roció en la pared. Un delicado y dulce aroma se extendió por el aire, llevado por ráfagas esporádicas de viento que soplaban por las ruinas. La fragancia se adhirió a la pared y a Lumián. Sin vacilar, saltó hacia atrás, volviendo al camino por el que aparecería el monstruo en llamas, colocándose más cerca de su zona de caza. Una vez más, cambió de dirección, cruzando el camino y entrando en las ruinas de un edificio frente a él. Al llegar a la parte trasera de la estructura en ruinas, se detuvo, se apoyó en la pared y esperó. Como con su estrategia contra el monstruo de la escopeta, Lumián nunca esperó que su trampa engañara o dañara gravemente al monstruo en llamas. Estos señuelos y alarmas apuntaban a los sentidos agudos, la observación y el comportamiento de la criatura. Solo un cazador sabía cómo aprovechar las fortalezas de otro cazador. Por supuesto, todo esto se basaba en que el objetivo operara principalmente por instinto, con inteligencia limitada al combate. Apoyado en la pared, Lumián agarró a Mercurio caído con su mano izquierda vendada, arrancando la tela negra que lo envolvía. No podía saber cuánto tiempo tomaría para que el monstruo en llamas llegara, lo único que podía hacer era ser paciente. La paciencia era su fuerte, un vestigio de sus días como vagabundo. El tiempo transcurría lentamente. Sin que Lumián lo viera, un monstruo chamuscado y en llamas entró en el camino. Después de caminar más de 20 metros, su nariz se movió. Detectó el débil aroma a sangre. El monstruo no giró de inmediato. A medida que continuaba, escaneaba sigilosamente la fuente del olor. Pasando por la pared derrumbada, las sangrientas chuletas de cordero llamaron su atención. Comida tentadora, pero el monstruo en llamas resistió sus instintos y no devoró el cebo. Continuó, disminuyendo su paso. Pronto, un aroma inusual llenó sus fosas nasales. Instantáneamente dedujo que la carne era una trampa y que un cazador lo acechaba cerca de la pared exterior del edificio detrás de la trampa. Fingiendo ignorancia, aumentó su distancia a otros 7 u 8 metros. De repente, dio un giro, y sus llamas escarlatas se condensaron rápidamente en una bola de fuego teñida de blanco. ¡Boom! Con un movimiento de su mano derecha, la bola de fuego se precipitó hacia la ubicación de la emboscada de Lumián, derrumbando la pared exterior y haciendo que la casa temblara. Escuchando la explosión a la distancia, Lumián abandonó su escondite y se lanzó al claro, sus movimientos un baile salvaje y distorsionado. La explosión era como una bengala de señal, un recordatorio vívido de que debía preparar rápidamente la segunda fase de la trampa. Lumián y Aurora habían ideado este plan intrincado, atrayendo a su presa para que enviara sus propias señales de alarma. En medio de su hipnotizante danza, Lumián detectó las formas borrosas del monstruo de la boca orificio, el monstruo de la escopeta y el monstruo sin piel. Para ese entonces, el monstruo en llamas ya se había acercado al muro derrumbado, buscando cualquier rastro de su enemigo. Lumián continuó danzando durante otros 10 o 20 segundos, sus movimientos se volvían más intensos. Sacó la daga de plata con su mano derecha, haciendo una pequeña incisión en su muñeca izquierda. Una sola gota de sangre emergió, congelándose en una diminuta esfera. Lumián dio un paso adelante, giró y atrapó la gota de sangre, apuntándola al monstruo de la boca orificio. Yo. Pronunció la palabra en el antiguo Hermés, su voz apenas por encima de un susurro. En ese momento, el monstruo en llamas había descubierto las débiles huellas que Lumián había dejado. Percibiendo un sutil olor, comenzó a rastrearlo. Gritando rápidamente su comando de seguimiento, Lumián observó cómo el monstruo de la boca orificio se tragó la gota de sangre del extremo de la daga de plata y entró en su cuerpo. Una ola de locura, sed de sangre, intenciones crueles y hambre voraz lo invadió. Lumián luchó contra la incomodidad, vendando apresuradamente su insignificante herida con una tira blanca que había traído consigo. Luego, se metió un trozo de queso en la boca, masticando y tragando para asegurarse de que el olor residual de ámbar gris en su cuerpo enmascarara cualquier otro olor mezclado.
A lo largo de este proceso, Lumián corrió hacia el borde del camino y se detuvo en un lugar discreto. Apretó la mandíbula y giró, siguiendo cuidadosamente sus pasos a lo largo de su camino anterior. Confiando en las habilidades de observación de un cazador y la flexibilidad exagerada de un danzante, Lumián se aseguró de dejar solo huellas tenues y ningún otro rastro. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al centro del camino y se detuviera. Manteniendo su invisibilidad, Lumián permaneció a plena vista en el camino. Esperó, utilizando una cogitación superficial y suspensión constante para suprimir cualquier pensamiento de atacar al monstruo en llamas, una forma rudimentaria de perturbar su premonición de peligro. Su inspiración provenía de la aguda autoconciencia de un cazador. Aurora había escrito una vez sobre la táctica de volver sobre sus pasos para tender una emboscada en medio del camino en una novela. Después de 7 u 8 segundos, la forma negra y carbonizada del monstruo en llamas apareció a la vista de Lumián. Utilizando su flexibilidad asombrosa, torció su cuerpo para observar al objetivo que se acercaba. El monstruo en llamas siguió las débiles huellas y el olor dejado por su enemigo. Sin interrupciones, continuó persiguiéndolo. Una vez de vuelta en el camino principal, olfateó el aire, sin sorprenderse al detectar una suave fragancia. Instintivamente, bajó la cabeza y encontró las huellas apenas visibles. Pero no encontró rastro de trampas en las cercanías. Sin dudar, el monstruo en llamas siguió las huellas al otro lado del camino. El rostro chamuscado y los ojos desplazados se volvieron más grandes y claros a la vista de Lumián. Reteniendo la respiración, Lumián no volvió a interrumpir su cogitación, esforzándose por vaciar su mente. 5 metros, 3 metros, 1 metro. Se lanzó sobre el objetivo, alzando el mercurio caído en su mano izquierda para un rápido corte. No esperó a acortar aún más la distancia, temiendo que esto desencadenara el sentido de peligro de la presa y provocara maniobras evasivas. El monstruo en llamas sintió repentinamente una abrumadora sensación de peligro. Sin pensarlo, saltó hacia un lado. Simultáneamente, su visión captó la figura de Lumián, atacando con una daga de peltre negro en su mano izquierda vendada. Estaban tan cerca que a pesar de la reacción del monstruo en llamas, la evasión era imposible. Lumián colisionó con él. Con un sonido desgarrador, la afilada hoja de mercurio caído se hundió en el pecho derecho del monstruo en llamas. El destino extraído del hombre fideo se infiltró en el cuerpo del objetivo como una ilusoria perla de mercurio. Mientras tanto, un río de innumerables símbolos de mercurio intrincados surgió brevemente. Algunos de los destinos convergieron rápidamente hacia la hoja de peltre negro. Lumián no se molestó en seleccionar el destino a intercambiar, permitiendo que mercurio caído hiciera lo que quisiera. ¡Boom! Las llamas del monstruo estallaron. La potente onda de choque arrojó a Lumián y su mercurio caído lejos. Las llamas carmesí encendieron su ropa y chamuscaron su piel facial. Lumián soportó el ardor, torciendo la cintura en el aire para cambiar su trayectoria. Tan pronto como aterrizó, se puso de pie y huyó. Sin embargo, incapaz de volver a entrar en el estado de invisibilidad hasta que las llamas se extinguieran, siguió siendo visible. ¡Boom! A pesar de su carrera serpenteante, Lumián fue derribado por la resaca de la bola de fuego. Su espalda palpitaba de dolor adormecedor. Se esforzó por ponerse de pie, alejándose del camino y adentrándose en las ruinas donde se había estado escondiendo anteriormente. El monstruo en llamas persiguió a Lumián, quien no pudo volver a ser invisible. Capítulo 96. Presa y cazador. El monstruo en llamas lo persiguió incansablemente, arrojando bolas de fuego carmesí que hacían cráteres en la tierra. Lumián fue arrojado fuera de equilibrio varias veces. Las llamas abrazaban los troncos carbonizados que llenaban el desolado paisaje, arrojaban luz roja titilante en todas direcciones. Lumián apenas pensó en el fuego que todavía consumía su ropa. Apretando los dientes contra el dolor abrasador, fue arrojado por las ondas de choque de una detonación tras otra. Se tambaleó hasta ponerse de pie y se dirigió descontroladamente hacia su destino, virando a la izquierda y luego a la derecha, arqueándose y avanzando directamente. Afortunadamente, no le faltaba mucho para llegar según su plan. Justo cuando sintió el sabor de la sangre en su boca y su cuerpo amenazó con ceder, un edificio en ruinas se alzó ante él. ¡Boom! Lumián torció su cuerpo en pleno paso, esquivando por poco una bola de fuego. El proyectil carmesí explotó justo adelante, desatando un torbellino infernal de llamas.
Aprovechando el momento, Lumián se dejó caer al suelo y rodó bajo la peor parte de la conflagración. Con el impulso, se precipitó hacia la estructura parcialmente derrumbada. El monstruo en llamas se detuvo y dudó, cauteloso de perseguir a su presa en una trampa mortal potencial. Observó cómo Lumián rodaba más adentro del edificio, invocando una bandada de cuervos de fuego rojo a su alrededor. Sus chillidos llenaron el aire mientras volaban. La mitad de ellos se lanzó hacia las vigas de soporte del edificio, mientras que los demás se abatieron sobre Lumián desde todos los lados. Estas llamas aéreas eran infalibles, ajustando constantemente sus trayectorias para coincidir con los movimientos de Lumián. En ese instante, el monstruo en llamas casi pudo ver los restos carbonizados de su enemigo. Los cuervos de fuego eran mucho más difíciles de esquivar que simples bolas de fuego. Y luego, Lumián desapareció de la vista del monstruo. Había rodado hacia un sótano bien conservado. ¡Bam! Lumián cerró de un portazo la puerta de madera y saltó hacia un lado, utilizando la fuerza del impacto. «Es vos. Es vos. Es vos». Los cuervos de fuego carmesí se estrellaron contra la puerta. ¡Boom! La pesada puerta se desintegró en astillas llameantes. Retumbar. Los cuervos de fuego restantes impactaron contra sus objetivos previstos, derribando la estructura en descomposición en un torrente de escombros. Piedra, madera y polvo engulleron la zona, sepultando el sótano. Lumián ya se había refugiado en un rincón, utilizando la tierra acumulada para sofocar las llamas que lo envolvían. Pero estaba gravemente quemado, con sus órganos internos magullados por la fuerza de las explosiones. Sin atención médica rápida, no duraría otro día. El ataque del monstruo en llamas había sido devastador, incluso más potente que Raen sin su huracán de luz. Lumián tenía la intención de utilizar la invisibilidad para eludir al monstruo en llamas, deslizándose al sótano para realizar su enigmática danza de sacrificio, activando el símbolo de la espina negra en su pecho para aterrar a su enemigo. Había planeado esperar a que el mercurio caído completara el intercambio de destinos. Pero el fuego persistente había frustrado su invisibilidad, casi costándole la vida. La única consolación era que tenía un plan de respaldo en caso de que no pudiera escapar de la persecución del monstruo, ni llevar a cabo su danza de sacrificio en paz. Incluso había considerado derrumbar el edificio para enterrar el sótano y ganar tiempo, pero el monstruo en llamas había hecho el trabajo por él. ¡Uf! Exhalando profundamente, Lumián se sentó con las piernas cruzadas. Sacó la botella de perfume de ámbar gris de Aurora, desenroscó la tapa y la colocó frente a él. Fuera del edificio demolido, la mirada del monstruo en llamas cortaba a través del polvo que giraba, buscando cualquier rastro de su presa. Estaba seguro de que el astuto intruso no habría sido enterrado vivo tan fácilmente. Dada la complejidad de las trampas que había tendido y su conocimiento íntimo de las ruinas, debe de haber dejado una vía de escape. El monstruo en llamas no era particularmente inteligente, pero sus instintos de cazador lo llevaron a rodear el edificio colapsado. En menos de 10 segundos, descubrió una entrada oculta de una cueva inclinada hacia abajo. La abertura estaba oculta por escombros de la estructura caída, resguardada del colapso posterior. Era difícil de detectar y estaba escondida en un lugar discreto. El monstruo levantó su mano derecha, conjurando una bola de fuego blanca del tamaño de un puño en su palma. Con un brusco lanzamiento, arrojó la bola de fuego por el pasadizo. Las llamas surcaron el aire, penetraron en el sótano y chocaron contra la pared lejana. ¡Boom! La onda expansiva no afectó a Lumián, quien se escondía deliberadamente en otro rincón. Solo volcó la botella de perfume de ámbar gris que tenía delante y sacudió todo el sótano. El líquido gorgoteante se derramó de la botella abierta, intensificando instantáneamente su fragancia elegante y dulce. Lumián se recostó contra la pared, los ojos cerrados, absorto en la cogitación. Su mente conjuró un sol carmesí, sosteniéndolo firme durante unos segundos. De repente, un sonido aterrador llegó a los oídos de Lumián, como si viniera de una distancia infinita pero inquietantemente cercana. Las venas azules se hincharon en su rostro, manos y cuello, tornándose rápidamente rojas. Simultáneamente, manchas negras plateadas brotaron de su piel. Abrió la boca para gritar, pero se derrumbó y se encogió antes de que pudiera escapar un sonido. El mercurio caído se deslizó de la palma izquierda de Lumián, pero no se atrevió a moverse. Ni siquiera intentó acercarse a su rostro expuesto o a su mano derecha para crear una marioneta a través del contacto.
Simplemente temblaba allí, violentamente. Fuera del sótano, el monstruo preparado para conjurar una bola de fuego se quedó congelado junto a la entrada que Lumián había excavado. No pudo evitar estremecerse. Unos segundos después, huyó, abandonando la casa. Lumián se sumió en una oscuridad repleta de llamas titilantes. Su mente estaba abrumada por el dolor agudo y pensamientos malignos. En ese momento, la muerte parecía preferible. Percibió algo en su interior creciendo rápidamente y tomando forma. Parecía ser un trauma, compuesto por todas las personalidades negativas y una voluntad particular. Una vez ensamblado en forma humana, reemplazaría por completo al el original. En medio de la oscuridad interminable de la desesperación y el dolor, Lumián captó un rastro de una fragancia. Elegante y dulce. Era la fragancia de Aurora, un aroma familiar. Aurora. Hermana mayor. Lumián recuperó lentamente la compostura, como si estuviera escuchando nuevamente la melodía reconfortante. Quiero vivir. El ciclo aún no ha terminado. Un torrente de pensamientos inundó su mente. Lumián finalmente venció la voluntad negra como el azabache y la oscuridad llena de agonía en su corazón, y abrió los ojos. Lo primero que vio fue la botella de perfume de ámbar gris volcada en el suelo. ¿Se volcó? El corazón de Lumián le dolió al extender su mano derecha. Inicialmente, solo había planeado imitar el uso de incienso de Aurora para controlar sus síntomas y confiar en el perfume natural como un llamado para despertar. Inesperadamente, más de la mitad de la botella se había derramado. En el siguiente instante, su cuerpo tembló. Vio la mano quemada y ensangrentada y las manchas circulares plateadas y negras que aún no se desvanecían. Sin necesidad de recordatorio, Lumián podía oler el olor desconocido que le ponía los pelos de punta. Si se cruzara con Valentine ahora, sería purificado por su invocación de luz sagrada sin revelar nada. Lumián recogió la mitad restante del perfume de ámbar gris, apretó el tapón y lo guardó. Luego recogió el mercurio caído, que seguía temblando violentamente, y preguntó en Hermes, ¿ha terminado el intercambio de destinos? El mercurio caído se agitó rápidamente de izquierda a derecha, indicando que no lo había hecho. Lumián exhaló aliviado. Temió que, para cuando despertara, el intercambio de destinos ya se hubiera completado, el shock no duraría más de un minuto. Si no podía ubicar al monstruo en llamas a tiempo, su tormento reciente habría sido en vano. Respira, respira. Lumián ajustó su estado terrible y reunió sus últimas fuerzas antes de arrastrarse fuera del sótano a través del agujero que había excavado antes. Cada movimiento tiraba de varias heridas, haciéndole fruncir el ceño de dolor. Al salir del sótano, Lumián buscó las huellas del monstruo en llamas y suspiró para sus adentros. Usar la cogitación en ese estado y activar completamente el símbolo de la espina negra en mi pecho es un suicidio en toda regla. No lo he hecho desde que me convertí en un cazador, apenas reprimiendo los síntomas con el olor del ámbar gris. Si lo hubiera hecho algunas veces antes, mi cuerpo podría haber mutado ligeramente, convirtiéndome en un monstruo. No puedo arriesgarme a esto por un tiempo, a menos que quiera morir. Optó por la cogitación para activar completamente el símbolo de la espina negra en su pecho en lugar de la activación parcial de la danza de sacrificio, ya que el tiempo apremiaba y no podía realizar la danza. Con la cogitación, podría asustar al monstruo en llamas en 5 o 6 segundos. La enigmática danza de sacrificio, sin embargo, llevaba de 30 a 40 segundos, incluso con su familiaridad. En la estrategia de caza de Lumián, esta era su última opción. Si no podía evadir la persecución del monstruo en llamas de otras maneras, intentaría la cogitación. Lumián no había previsto que la cogitación lo dejaría gravemente herido desde el principio y al borde de perder el control, convirtiéndose en un monstruo. No pasó mucho tiempo antes de que Lumián encontrara las huellas del monstruo en llamas y las persiguiera. Unos minutos después, las huellas parecían más frescas, así que redujo la velocidad. Poco después, el mercurio caído tembló por sí sola, notificando a Lumián que el intercambio de destinos se había completado. Sin dudarlo, Lumián blandió el hacha de hierro negro y se lanzó hacia adelante, siguiendo las huellas del monstruo en llamas. En menos de 20 segundos, vio a la presa chamuscada y humeante. Se acurrucaba en una esquina rodeada de rocas, temblando. Lumián se precipitó, arrojó el mercurio caído a un lado y agarró el hacha con ambas manos, asestándole un golpe con todas sus fuerzas. Con un sordo golpe, la cabeza y el cuerpo del monstruo en llamas se separaron.
Una brillante sangre roja salió violentamente, encendiéndose en racimos de llamas escarlatas en el suelo. Lumián, incapaz de sostenerse por más tiempo, se derrumbó en el suelo con su hacha. Capítulo 97. Coraje. Lumián se dejó caer al suelo, jadeando por aire. Apenas podía reunir la fuerza para mover un dedo. En silencio, observó las llamas carmesí que titilaban en el suelo, su intensidad disminuyendo gradualmente hasta que se extinguieron por completo. Durante este tiempo, Lumián logró inclinarse hacia adelante y agarrar el mercurio caído con su mano izquierda, mientras que su mano derecha sujetaba firmemente el hacha de hierro negro, listo para cualquier amenaza inesperada. Su enfoque era inquebrantable, y permaneció en alta alerta. Interiormente, rezó al eterno sol ardiente y al gran ser desconocido, esperando que ellos lo protegieran de cualquier daño. En su estado actual, incluso un enemigo mundano como el monstruo sin piel podría derribarlo fácilmente, sin mencionar la posibilidad de que la criatura en llamas se reviviera inesperadamente. A medida que pasaba el tiempo, la espiritualidad y la resistencia de Lumián mejoraban gradualmente, pero sus heridas solo empeoraban, dejándolo desorientado y sin concentración. Los cazadores deben ser cautelosos, sensatos y pacientes, capaces de usar su entorno a su favor. Sobre todo, requieren coraje. Coraje para enfrentar lo inesperado, para perseverar en medio de la crisis, para fortalecerse cuando la escapatoria parece imposible y para encontrar un camino fuera de las fauces de la muerte. Distraído por estos pensamientos, Lumián de repente sintió como si la poción del cazador que corría por su cuerpo se hubiera absorbido por completo. Era como si una barrera se hubiera roto y una pequeña chispa se hubiera fusionado con cada fibra de su ser. Todas las señales de la pérdida de control de Lumián desaparecieron de inmediato, y su estado mejoró de inmediato. Poco a poco, se puso de pie y suspiró en silencio. Realmente lo he digerido. Esto significaba que estaba listo para la siguiente poción. Lumián, con el cuchillo de peltre negro en su mano izquierda vendada, escaneó su entorno. De vez en cuando, se centraba en los restos del monstruo en llamas, esperando pacientemente la aparición de las características Villande. A diferencia de la rápida transformación del monstruo de escopeta, Lumián esperó durante media hora. Se preguntaba si el monstruo en llamas aún vivía y si debía golpearlo unas cuantas veces más. Finalmente, al borde del colapso debido a sus heridas, chispas rojas brotaron del cuerpo del monstruo. Como luciérnagas, revolotearon alrededor del cadáver antes de fusionarse gradualmente en un objeto escarlata que se asemejaba a un corazón. El corazón latía, su superficie estaba llena de innumerables agujeros diminutos, de los cuales emanaban llamas indistintas. ¿Es este el ingrediente principal para la poción pirómano? Reflexionó Lumián mientras se agachaba para recogerlo. Un dolor abrasador irradió desde su palma directamente a su mente, lo que lo hizo instintivamente querer arrojar el corazón lejos para escapar de la agonía. Afortunadamente, la piel de Lumián había sido adormecida por las quemaduras del monstruo en llamas, lo que le permitió tolerar apenas el dolor relativamente menor. Intentó envolver el corazón en un trozo de tela, pero este instantáneamente incineró la tela, reduciéndola a cenizas. Después de pensarlo un momento, Lumián colocó el ingrediente Villande en el suelo, envolvió el mercurio caído en el pañuelo negro restante y la aseguró en su cintura. Luego, vació el contenido de la bolsa de tela que contenía las balas de plomo en su bolsillo. Luego llenó la bolsa a la mitad con tierra del área antes de arrojar el corazón envuelto en llamas en su interior. Pero Lumián no se detuvo ahí. Siguió echando tierra en la bolsa hasta que el corazón estuvo completamente rodeado de capas de tierra inflamable. Exhalando, llevó la bolsa al borde de las ruinas, reflexionando sobre un problema recién descubierto. Solo soy un secuencia 9, y este es el ingrediente principal para el correspondiente secuencia 7 pirómano. No puedo avanzar directamente a la secuencia 7, ¿verdad? Eso me haría perder el control. Inicialmente pensé que el monstruo en llamas proporcionaría una característica Villande de pirómano, provocador y cazador, pero todo está mezclado. Inseguro de qué hacer, Lumián se tambaleó hacia atrás. Milagrosamente, no se encontró con un solo monstruo en su camino de regreso. En su estado debilitado, cualquier enfrentamiento habría sido un desastre. Su única esperanza era confiar en su aguda observación y sentidos agudos para detectar el peligro temprano y evitarlo. Después de un tiempo indeterminado, Lumián salió de las ruinas del sueño y atravesó el yermo baldío, regresando a su vivienda de 2 pisos semisubterránea.
Con esfuerzo, subió al segundo piso y retiró el mercurio caído, la bolsa de tela con el ingrediente del pirómano y el hacha de hierro negro. Los colocó en la mesita de noche o los arrojó al suelo antes de tambalearse hacia el espejo de cuerpo entero incrustado en el armario. En el espejo, Lumián vio su rostro pálido como un fantasma, marcado por cicatrices de quemaduras y pequeñas manchas plateadas y negras en su piel. Sus ojos azules parpadeaban con un matiz plateado ilusorio, entrelazado con la oscuridad. Era una señal de que había sufrido graves heridas y había estado a punto de perder el control. Si no hubiera sido por su ventaja en el campo de juego de las ruinas del sueño o la adquisición del mercurio caído e invisibilidad, Lumián no habría tenido ninguna posibilidad de derrotar al monstruo en llamas. Mordisqueando carne seca y queso para calmar el hambre intenso que le dejó su posesión, se desplomó en la cama. Necesitaba desesperadamente volver a la realidad y descansar un poco, permitiendo que su cuerpo se recuperara rápidamente. La luz del sol penetró por las cortinas, iluminando la habitación con un suave resplandor que destacaba el escritorio de Aurora, lleno de materiales de referencia, cuadernos de lectura y pilas de manuscritos. También iluminaba un armario lleno de vestidos y un exquisito espejo de cuerpo entero. Lumián abrió los ojos y se encontró con la mirada azul claro de su hermana. Aurora lo observó moverse, su voz cargada de preocupación. ¿Cómo estuvo? ¿Está todo bien? Ella sabía que su hermano había entrado en las ruinas del sueño para cazar al monstruo en llamas esta vez. Tuve éxito. Lumián se sentó, sintiendo la cabeza nublada. Su piel hormigueaba y sus huesos amenazaban con romperse. Pero en comparación con el dolor atroz que casi lo había matado en el sueño, esto no era nada. Bajó la mirada para examinar su cuerpo. Parches rojos e hinchados cubrían su piel, como si estuviera sufriendo una reacción alérgica. Eso es bueno. Aurora suspiró aliviada. Hace una hora, te retorcías por todas partes y me diste una patada para despertarme. Lumián rió de manera autodespreciativa. De hecho, fue peligroso en ese momento. Casi perdí el control. Dudé en despertarte, pero te calmaste rápidamente y ya no me asustaste, dijo Aurora, visiblemente aliviada. El corazón de Lumián se conmovió. ¿Y solo me seguiste mirando? Así es. Aurora asintió con calma. Si algo sucede, tengo que sacudirte para despertarte y traerte de vuelta a la realidad. No puedes morir en tus sueños. De repente, Lumián sintió que el dolor, la lucha y el miedo de casi morir en sus sueños se disipaban, reemplazados por una cálida corriente que surgía desde lo más profundo de su corazón. Preguntó, casi sin pensarlo, ¿no te despertaste porque te pateé, verdad? No has dormido en absoluto, ¿verdad? Aurora sonrió y dijo, ese era mi plan original, pero considerando cuánto tendrías que esperar al monstruo y que acabo de terminar mi turno de noche, si no recuperaba el sueño, definitivamente estaría atontada más tarde. Sería fácil cometer un error y no despertarte a tiempo. Así que decidí poner mi mano sobre ti y aprovechar la oportunidad para dormir un poco. De esta manera, podría percibir cualquier movimiento y despertarme rápidamente. Jeje, de hecho me pateaste. Mientras hablaba, señaló su pantorrilla derecha, donde se había formado un moretón visible. Antes de que Lumián pudiera responder, ella preguntó, cuéntame los detalles. Suprimiendo su voz, Lumián narró su odisea, describiendo cómo preparó la trampa, emboscó al monstruo y cómo su ropa se incendió. Incapaz de volverse invisible, no tuvo más remedio que huir al sótano y activar completamente el símbolo de la espina negra con cogitación. Aurora escuchó atentamente, su expresión a veces traicionando su preocupación por la peligrosa situación de su hermano. Ella era el tipo de persona que se sumergía fácilmente en las historias. A medida que el relato llegaba a su fin, Lumián planteó una pregunta. ¿Cómo puedo separar la característica villán de provocador de la característica villán de pirómano? No sabía dónde encontrar la fórmula de la poción. Aurora pensó por un momento y dijo, no sé cómo separarlos. Solo he oído que podrías necesitar la ayuda de un villán de alto nivel para una situación así. ¿Un semidios? Adivinó Lumián. Probablemente solo conocía a 3 personas que habían alcanzado la secuencia 4, la enigmática dama, Madame Poalis y el que yacía en el ataúd en la tumba. Aurora asintió. Creo que sí. De hecho, no tienes que preocuparte. Sospecho que la dama misteriosa vendrá a verte pronto y proporcionará algo de ayuda.
Siempre aparecen puntos críticos de tu crecimiento. Esta vez no debería ser una excepción. Después de todo, el bucle no se ha resuelto y el secreto de las ruinas del sueño permanece cerrado. ¿Irá a la taberna vieja para encontrarla? Lumian frunció el ceño. Su acuerdo con Ryan y los demás era evitar salir tanto como fuera posible. Aurora reconoció brevemente sus palabras. Esperemos un poco. Puede que nos visite directamente. Aurora suspiró y dijo, para los villanes comunes, la fórmula de la poción no es un problema, pero tú eres diferente. Hay corrupción sellada en tu cuerpo y puedes perder el control si hay el menor problema. Todavía necesitas una fórmula completa y correcta de la poción provocador. ¿Por qué los villanes comunes no necesitan fórmulas de poción? Preguntó Lumian, sorprendido. Aurora explicó, no es que no las necesiten, pero cualquiera por debajo de la secuencia 7 puede avanzar simplemente consumiendo el ingrediente principal. ¿No implica eso un riesgo de perder el control? Preguntó Lumian, asombrado. Aurora lo reconoció brevemente. Hace años, había una alta probabilidad de perder el control. Pero recientemente, las características villande de la secuencia 9 y de la secuencia 8 de hecho se pueden consumir directamente. Sin embargo, es aproximadamente un 20 a 30% más peligroso que preparar una poción. Exacto, esa es la conclusión a la que llegó nuestro presidente, Gandalf. ¿Por qué? Justo cuando Lumian estaba a punto de preguntar, una canción familiar resonó desde fuera de la casa. Los hermanos intercambiaron miradas solemnes. La cuaresma había comenzado, y el séquito de la elfa de primavera había llegado hasta ellos. Capítulo 98. Después de la celebración. Un grupo de jóvenes rodeó a Ava, cantando y bailando mientras llegaban a las afueras de la residencia Lumian. Guillaume Jr. de la familia Berry se dirigió a la puerta y golpeó en ella. Era amigo de Lumian, Raymond y Ava. Con cabello castaño rizado y prominentes pecas, sus ojos azules parecían más pequeños de lo normal, como si estuvieran perpetuamente entrecerrados. Con un crujido, Aurora apareció ante ellos. Con el cabello rubio recogido, llevaba un vestido formal con volantes y cuello claro. Aurora irradiaba energía, su rostro radiante, imposible de decir que no había dormido bien la noche anterior. Ava, luciendo una corona de laurel tejida con ramas de árbol y flores, se adelantó y cantó. Soy la elfa de primavera. Con una cara dulce y una voz alegre. Vengan y canten, vengan y bailen. Porque esta es la única manera de bendecir la tierra y hacer que permanezca. Aurora escuchó en silencio, tomó la hoja y entregó a Ava un pequeño frasco de cerámica con grasa animal. Buena cosecha. Buena cosecha. Los jóvenes vitorearon. Mientras el séquito de la elfa de primavera partía hacia el próximo lugar, Guillaume Jr. se quedó atrás a propósito y preguntó a Aurora, ¿dónde está Lumian? No lo he visto en los últimos 2 días. ¿No participa en la celebración de la cuaresma? Aurora rió y respondió, está enfermo. ¿Enfermo? Guillaume Jr. estaba ligeramente sorprendido. ¿Él también se enferma? En su mente, Lumian siempre rebosaba de energía. A lo sumo, sufriría heridas menores por alguna travesura que saliera mal. Me preocuparía si nunca se enfermara, bromeó Aurora. Todos los humanos se enferman. Guillaume Jr. agitó apresuradamente la mano a Aurora mientras el séquito de la elfa de primavera se alejaba. Dile a Lumian que lo visitaré después de la cuaresma. Aurora asintió levemente, observando cómo Guillaume Jr. corría hacia el séquito que se detuvo frente al siguiente edificio. ¿Cómo fue? Lumian asomó la cabeza junto a su hermana. Aurora pensó por un momento y dijo, todavía son normales, pero me pregunto qué sucederá al final de la celebración. Lumian recordó la sangrienta escena de la decapitación de Ava al final de la celebración y el extraño estado de ánimo que agitó a los jóvenes. Habían enloquecido al despedir a la elfa de primavera o sucumbido a un colapso mental y físico, cayendo al suelo. Nadie se libraba. En silencio, observó a Ava cantando frente a la casa del vecino y a Guillaume Jr. y su grupo rodeándola. Retiró lentamente la mirada. Ryan, Lie y Valentine también llegaron al primer piso y miraron por la ventana. A partir de ahora debemos ser muy cuidadosos, dijo Ryan con voz grave después de que el séquito de la elfa de primavera dejó la zona. Aurora asintió y dijo, sí.
Antes de que terminara la celebración, prepararon rápidamente el almuerzo y llenaron sus estómagos. Clang. 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 El reloj de pared clásico en el primer piso dio las campanadas del mediodía. Lumière y los demás, después de ordenar el comedor, intercambiaron miradas tensas. Si la celebración de la Cuaresma hubiera transcurrido sin problemas, ya habría terminado. Y si el ritual para despedir a la elfa de primavera se había completado, ¿quién sabe en qué se habría convertido Cordu? En su edificio semisubterráneo, Lumière debía alzar un poco la cabeza para ver la situación afuera por la ventana. El cielo era de un azul brillante, lleno de nubes blancas. El sol brillaba intensamente, y no había nubes oscuras, niebla ni luz tenue como él había imaginado. Lie caminaba alrededor de la estufa, y las pequeñas campanas plateadas en su velo y botas tintineaban sin parar. No era ni intenso ni relajante. Al ver a Aurora mirándola, explicó, ya estamos en peligro, y ha sido un periodo prolongado de peligro, pero en este momento es manejable. Aurora sintió y no indagó más. Ryan, por otro lado, suspiró y dijo, sería genial si para la 12ª noche todo siguiera igual. Aurora parpadeó, avergonzada de decirle a este paladín del amanecer de la mente colmena de la maquinaria que estaba atrayendo mala suerte. Aunque el corazón de Lumière estaba pesado, aún sonrió y respondió a Ryan, en nuestra región de Darieje, hay un refrán que dice, lo bueno y lo malo están predestinados. No importa cuán preocupados estemos, no podemos cambiar lo que sucederá a continuación. Lo que no dijo fue, lo único que podían hacer era reunir el coraje para enfrentarlo. En la conversación intermitente que siguió, los 5 estaban en guardia contra cualquier anormalidad. Sin embargo, ya sea el clima o los pájaros, todo era tan normal que solo les infundía un mayor miedo. Después de casi 30 minutos, se encontraron mirando la puerta al mismo tiempo. Los pasos se acercaron. Poco después, sonó el timbre de Aurora, el sonido resonando en el primer piso. Intercambiando miradas con su hermana, Lumière se acercó con precaución a la puerta y miró por la mirilla. El hombre que había llamado al timbre era su vecino, Louis Barrow. ¿Qué pasa? Lumière abrió la puerta con una sonrisa. Louis Barrow tenía cabello negro y ojos azules. Estaba en la cuarentena y se había lastimado cosechando trigo en los campos cuando era joven. Solo tenía 3 dedos en la mano izquierda. Vestido con un saco azul grisáceo y pantalones oscuros, dijo tímidamente, necesito prestar su horno. Es Cuaresma. Debemos hornear pan fresco para los niños. Mientras hablaba, levantó la bolsa de harina y empujó la bolsa de carbón inferior que tenía al lado. Lumière vaciló un momento antes de mirar a Aurora. Aurora sintió, señalándole que dejara entrar a Louis Barrow. Ya lo había discutido con Ryan y los demás en voz baja, con la intención de observar de cerca los cambios en los aldeanos que habían participado en la celebración de la Cuaresma. ¿Solo horneando pan? Pensé que harías un poco de tocino para tus hijos. Lumière se apartó y bromeó con Louis Barrow con una sonrisa. Louis Barrow respondió con cautela, si tenemos una gran cosecha este año, habrá mucho tocino. Sus ojos brillaban de anticipación, como si estuviera seguro de una cosecha abundante. Una vez adentro, Louis Barrow saludó a Aurora y se dirigió al horno, ocupándose. Cuanto más observaban Lumière y sus compañeros, más extraño lo encontraban. Louis Barrow ni siquiera miró a Ryan, Lie y Valentine, como si fueran invisibles. Era como una persona que se había convertido poco a poco en un monstruo y trataba de aparentar ser normal. Sin embargo, siempre que se encontraran con algo que excediera sus recuerdos originales, mostrarían anormalidades evidentes o lo ignorarían. Lumière pensó de inmediato en el padre sustituto, Michel Garrigue. Inicialmente, parecía estar bien, pero recientemente, todo lo que quedaba eran sus actividades diarias de comer, dormir y urdir a otros a rezar. Ignoraba todo lo demás. Bajo la mirada atenta de los 3 extranjeros, Louis Barrow horneó su pan mecánicamente, conversando ocasionalmente con Lumière y Aurora. Era muy normal, pero muy anormal. Después de que Louis Barrow se marchó con el pan horneado, Aurora miró a Ryan y los demás, sonriendo con ironía. Todos los que participaron en la celebración de la Cuaresma deben haberse vuelto así. Es como si los hubiera reemplazado un monstruo poco a poco, exclamó Lie sinceramente. Ya no forzaba una sonrisa en su rostro. Lumière había recuperado su compostura y planteó una pregunta. ¿Cómo podemos salvar a alguien así si queremos hacerlo?
Lo único que se me ocurre es la purificación, respondió Valentine con un suspiro. Pero si la anormalidad ya está estrechamente integrada con los humanos, el resultado final podría ser la purificación conjunta. En ese momento, 2 aldeanos más pasaron junto a la ventana. Uno de ellos era un cliente habitual de la vieja taberna y Pierre Guillaume, quien había conseguido absenta de Ryan en un ciclo anterior. Estaban charlando alegremente con su compañero, aparentemente discutiendo la emoción de la celebración de la Cuaresma. Al pasar por la puerta de Lumián, giraron simultáneamente sus cabezas para mirar dentro de la casa, con expresiones inquietantemente sombrías. Después de un instante, retiraron sus miradas y reanudaron su conversación, con sonrisas pegadas en sus rostros. Si Lumián y sus compañeros no hubieran estado observando el exterior cada vez que alguien pasaba, no habrían notado el cambio fugaz en sus expresiones. Cuanto más fuerte era la risa afuera, más sofocados se sentían. El silencio se apoderó de la conversación. Finalmente, los 2 aldeanos se fueron, y Aurora suspiró, diciendo, esto no es solo ser reemplazado poco a poco por monstruos. Sospecho que todo el pueblo está lleno de monstruos que llevan piel humana, excepto nosotros. ¿Es esta la Cuaresma completa? Lumián no pudo evitar murmurar para sí mismo. Ryan advirtió seriamente, cada día será más difícil. Todos, aguanten. Desde el mediodía hasta la noche, estuvieron en guardia contra aldeanos mutados que atacaban la casa, pero aparte de los ocasionales transeúntes que miraban adentro con expresiones sombrías o frías, nada sucedía. La situación pesaba mucho en Aurora y los demás. Ryan examinó la habitación y dijo suavemente, faltan varios días para la 12ª noche. No estén tan tensos. Después de la cena, nos dividiremos en 2 grupos y nos turnaremos para descansar. Debemos mantener un buen estado mental. Con un villante tan experimentado y sereno, tanto Aurora como Lumián se sintieron más tranquilos. A medianoche, Aurora y Lumián despertaron a Lie y a los demás, luego se retiraron a su habitación. Lumián miró la puerta y bajó la voz. Esa misteriosa mujer no ha aparecido. ¿Debería buscar una oportunidad para salir mañana y echar un vistazo a la vieja taberna? Todo el pueblo podría ser un monstruo ahora. Será muy peligroso si sales. Aurora no estuvo de acuerdo. Pensó un momento y dijo, esperemos un poco más. Si la misteriosa mujer no aparece mañana por la mañana, te acompañaré a la vieja taberna por la tarde. Lumián dudó un momento antes de asentir. Planeaba discutir con su hermana por la mañana si deberían pedir ayuda a Ryan y los demás. Los 5 podrían actuar juntos. En la habitación llena de una tenue niebla gris, Lumián abrió los ojos. Se sentó y revisó su cuerpo, dándose cuenta de que sus graves heridas se habían curado por completo. Justo cuando estaba a punto de maravillarse por ese hecho, de repente escuchó el sonido de un timbre. ¿Alguien está tocando el timbre? El pensamiento pasó instintivamente por la mente de Lumián. Se preparó habitualmente para bajar al primer piso y ver quién estaba visitando. Acababa de dar un paso cuando su cuerpo entero se congeló. Esto era las ruinas del sueño. ¿Cómo podía alguien visitarlo? Capítulo 99. Invitada. Instantáneamente, Lumián se tensó. Se dio la vuelta y regresó a la cama, recogiendo a Mercurio caído con su mano izquierda vendada. Tomando su escopeta, se dirigió a la ventana del dormitorio mientras el timbre de la puerta seguía sonando. Escudriñó la entrada. No había nadie allí. En ese momento, el corazón de Lumián sintió que estaba a punto de detenerse. Tenía la intención de activar su visión espiritual para echar un mejor vistazo. Dado que escucharía el sonido enloquecedor y aterrador y mostraría signos de perder el control después de entrar en la cogitación durante unos segundos en las ruinas del sueño, no podía usar esta habilidad con fluidez. Le llevó un tiempo completar la operación correspondiente. Sin embargo, incluso con su visión espiritual activada, todavía no notó a nadie en la puerta. Sin embargo, el timbre de la puerta seguía sonando sin cesar. Mientras sus pensamientos corrían, Lumián consideró seriamente volver a la cama, forzándose a dormir y escapar del sueño. Pero sentía que incluso si volvía a la realidad, quizás no pudiera evitar el ataque posterior, considerando el peligro desconocido que podría invadir su edificio semisubterráneo de 2 pisos en cualquier momento. 2 escenarios. Si la persona que toca el timbre puede entrar, acostarme es como rendirse. Si no pueden entrar, estaré a salvo siempre y cuando no abra la puerta yo mismo.
En cualquier caso, debo bajar y echar un vistazo. Lumian tomó una decisión rápida. Envainó a Mercurio caído en su cintura, sujetó su hacha y levantó su escopeta. Salió de la habitación y descendió las escaleras con cautela. Al llegar al primer piso, una figura entró en su campo de visión. En la mesa de comedor para 6 personas estaba sentada la enigmática mujer que Lumian había estado buscando. Llevaba una blusa blanca con un lazo grande en el cuello y pantalones grises perla sueltos. Su atuendo casual era engañosamente elegante. Bebía una bebida dorado pálido, y un sombrero negro corto estaba a su lado. Lumian se relajó y se acercó a la misteriosa mujer de cabello castaño y ojos azules. Puso la escopeta y el hacha a un lado, sacó una silla frente a la mesa del comedor y se sentó. Preguntó, ¿puedes entrar aquí? La mujer puso su vaso y sonrió. ¿De qué otra manera crees que se entregaron esos materiales a tu habitación? Mientras hablaba, el sonido del timbre cesó. Lumian miró la puerta, confundido. Si ya estás adentro, ¿por qué seguías tocando el timbre? Ella sonrió y respondió, eso es cortesía básica. ¿Cortesía que puede asustar a la gente hasta la muerte? Lumian se atrevió solo a murmurar en su interior. Fue directo al grano. He obtenido el ingrediente del villán de pirómano. Debería ser pirómano. La mujer asintió con delicadeza. Lo sé. Por eso vine a verte. ¿Estás dispuesta a ayudarme a separar las características villande del provocador y darme la fórmula correspondiente de la poción? Lumian reprimió su alegría repentina y preguntó, planeaba encontrarte en la vieja taberna. En cuanto al precio que tendría que pagar, ya no le importaba. La dama sonrió y dijo, con la situación actual de Cordu, es muy peligroso que salgas, así que vine directamente. Puedo proporcionarte la ayuda que deseas, pero esta vez no será gratuita. Lumian notó esa emoción indescifrable en los ojos de la mujer nuevamente, pero la idea de que ya no sería gratuita lo tranquilizó. Lo desconocido era aún más aterrador. ¿Cuál es el precio que debo pagar?, preguntó sin dudar. Ella respondió con calma, las características villantes separadas del pirómano y cazador me pertenecen. ¿Tan simple? Lumian se sorprendió. Ni siquiera lo consideró un precio. Después de todo, no podría usar las características villante del pirómano durante mucho tiempo. Ella continuó, además de la ayuda que proporcioné originalmente, si hay más en el futuro, si hay un futuro para ti, tendrás que hacer algo por mí. Lumian percibió que la emoción inescrutable en sus ojos se intensificaba. Él preguntó, ¿qué sucede si no lo hago? Ella rió. ¿No es común que las inversiones fracasen? ¿No perdió tu hermana dinero comprando acciones con adivinación? ¿Qué necesitas que haga? Lumian preguntó sin dudar. Ella suspiró suavemente. Hablemos de eso si logras sobrevivir. De acuerdo, dame la característica villante que obtuviste. Lumian se levantó y se dirigió hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Apenas se contuvo de correr escaleras arriba. Cuando ya no podía verlo, corrió. Pronto, Lumian regresó al primer piso con la bolsa de tela que contenía la característica villante del pirómano y se acercó a la mesa del comedor. La mujer levantó su vaso nuevamente y bebió el líquido dorado pálido. Lumian preguntó casualmente, ¿qué es esto? Ella explicó simplemente, es un aperitivo de trie llamado Black Poca. Está elaborado a partir de jengibre, canela, nuez moscada y clavo empapados en vino dulce durante mucho tiempo. Tiene un buen sabor. Habiendo mencionado el tema solo para establecer una relación, Lumian no indagó más. Abrió la bolsa de tela y extrajo el corazón ardiente de la tierra. Una sensación abrasadora quemó su palma. Resistiendo el leve dolor, se inclinó hacia adelante y entregó la característica villante a la mujer al otro lado de la mesa del comedor. Ella extendió su mano izquierda y dejó que el corazón flotara en el aire. Miró a Lumian y se rió. Cuando almacenes las características villante en el futuro, recuerda cambiar su entorno de vez en cuando. Si una cosa entra en contacto con algo durante mucho tiempo, es muy probable que se funda con él y se convierta en un objeto místico que necesita ser sellado. ¿En serio? Lumian preguntó, ¿con qué frecuencia debo hacer el cambio? Normalmente, toma 2 o 3 días, dijo la mujer con indiferencia, pero pueden ocurrir accidentes. Recomiendo cambiar de entorno cada 24 horas. Con un sellado y conservación adecuados, podría durar meses o incluso años.
Además, si ya has mezclado ingredientes Villande en una poción, bébelo lo antes posible. De lo contrario, el líquido podría fusionarse con la botella. Mientras hablaba, un destello repentino envolvió su cuerpo, y el corazón ardiente se transformó en innumerables luciérnagas rojas. Las luciérnagas danzaron y giraron, fusionándose en 3 objetos distintos. Uno era un objeto oscuro rojo, mullido y con textura. Otro era una versión en miniatura del corazón ardiente, ahora con numerosos agujeros faltantes. El último era una piedra negra con una superficie líquida y un olor potente. La palma derecha de la mujer acarició los 3 objetos, haciendo que 2 de ellos desaparecieran en el aire. Todo lo que quedó en la mesa del comedor fue la roca oscura, aproximadamente del tamaño de un puño. ¿Es esta la característica Villande del provocador? Lumián preguntó con entusiasmo. La mujer sacó una nota adhesiva y una pluma fuente plateada, escribió la fórmula de la poción y luego le recordó: todavía careces de conocimiento místico. Después de matar al monstruo, solo tomaste la característica Villande. Estas criaturas del Villande son ricas en espiritualidad. Muchas de sus partes se pueden utilizar para hacer amuletos, lociones e ingredientes para ciertos hechizos y rituales. Por ejemplo, su sangre es un ingrediente suplementario para la poción pirómano. Aunque la poción pirómano requiere sangre de la salamandra de fuego, la sangre del monstruo servirá. Es esencialmente lo mismo, y los efectos podrían ser incluso mejores. Cuanto más escuchaba Lumián, más arrepentido se sentía. Aunque las novelas de aventuras de Aurora incluían escenas de caza de monstruos y recolección de partes, no lo había conectado con la realidad. Creía que el único valor del monstruo llameante era su característica Villande. Y ahora, recuperarla era imposible, la sangre ya se habría secado. La mujer ignoró su reacción, arrancó la nota superior y la dejó flotar hacia Lumián. Lumián la agarró y leyó las palabras con entusiasmo. Fórmula de la poción del provocador. Ingrediente principal, una característica Villande del provocador. Ingredientes suplementarios, 50 ml de licor destilado, 10 gotas de extracto de madreselva, 5 gramos de polvo de vid, 10 gramos de polvo de helecho. Modo de uso, beberla directamente. Después de leerlo, Lumián preguntó, confundido: ¿no hay materiales ricos en espiritualidad? Como la sangre de la salamandra de fuego. Ella sonrió y respondió: diferentes pociones tienen diferentes requisitos. La tuya se basa principalmente en el misticismo simbólico. Por ejemplo, los helechos simbolizan ser fácilmente influenciado por otros. Esto se alinea con la esencia de un provocador. Entonces, ¿un provocador necesita influir a los demás con sus palabras? Lumián guardó la nota, pensando en dónde podría encontrar los ingredientes suplementarios. El licor destilado está disponible en casa, Aurora lo usaba en ciertos platos. Las vides y los helechos abundaban en Darieje, aunque aventurarse podría ser arriesgado. El único objeto que falta es la madreselva. Tendría que preguntarle a Aurora si tiene alguno entre sus suministros de lanzamiento de hechizos. Cuando Lumián volvió a mirar, la mujer que estaba frente a él, junto con el sombrero corto negro y el aperitivo Black Poca, había desaparecido. Ni siquiera se dio cuenta de cuando se había ido. A pesar de que su visión espiritual no se desactivó en ningún momento. ¡Uf! Lumián exhaló y regresó a la habitación, aferrando la característica Villande del provocador y la fórmula de la poción, con la anticipación creciendo en su interior. Se tumbó rápidamente en la cama, con la intención de regresar a la realidad y consultar con Aurora, esperando recopilar los ingredientes adicionales antes del anochecer. No le importaba que su visión espiritual todavía estuviera activa, se desactivaría por sí sola una vez que se durmiera. En medio de la noche, Lumián abrió los ojos y miró a Aurora. No podía esperar para compartir la noticia de haber adquirido la fórmula de la poción provocador con su hermana. Sin embargo, casi simultáneamente, vio que la boca de Aurora se abría ligeramente, y una figura etérea, borrosa y translúcida emergía. Era una criatura extraña parecida a un lagarto. La mirada de Lumián quedó fija en su lugar. Mientras el lagarto etéreo observaba su entorno, instintivamente cerró los ojos. El lagarto movió su mirada rápidamente antes de alejarse apresuradamente de la boca de Aurora y salir de la habitación. Lumián volvió a abrir los ojos, mirando a su hermana con asombro. El rostro de Aurora estaba envuelto en la oscuridad. Tenía la boca ligeramente abierta mientras dormía plácidamente. Lumián la observó, inmóvil,
como si se hubiera convertido en una estatua. En medio de la noche, su corazón se hundió aún más en la desesperación. 100 dudas. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. El segundero del reloj de pared resonaba en la oscura habitación. Después de lo que pareció una eternidad, Lumián finalmente se sacudió de su pesadilla. Se apresuró a alcanzar los hombros de Aurora y sacudirla enérgicamente. Despierta. Despierta. Su voz la sofocó, asegurándose de no alertar a los 3 investigadores oficiales de turno de noche. Los ojos de Aurora seguían fuertemente cerrados, con la boca ligeramente entreabierta. No importaba cuánto la sacudiera Lumián, ella no respondía. Parecía un cadáver viviente, desprovisto de alma. Las sacudidas de Lumián se redujeron gradualmente, luego se detuvieron por completo. Miró a la durmiente Aurora, quedándose inmóvil durante mucho tiempo. No podía comprender lo que estaba sucediendo ni cuándo había comenzado el problema. El miedo que sentía reflejaba la noche en que presenció la muerte de su abuelo. A partir de ese día, comenzó su existencia nómada. Los puños de Lumián se apretaron aún más, su cuerpo temblaba ligeramente. De repente, se dio la vuelta para mirar por la ventana. El lagarto translúcido y fantasmal había regresado a la habitación. Lumián saltó de la cama, lanzándose con su mano derecha para atrapar a la criatura atónita al verlo despertar. Al siguiente instante, metió el lagarto en su boca, gruñendo con una expresión retorcida. ¿Te gusta colarte en la boca de la gente, eh? Bien. Te daré una oportunidad. Mientras atacaba al lagarto ferozmente, este parecía demasiado petrificado para resistirse. Justo en ese momento, una voz sonó detrás de Lumián. ¿Qué estás haciendo? Era la voz de Aurora. Lumián se congeló y se giró lentamente para mirar la cama. En algún momento, Aurora se había despertado. Con el cabello rubio desordenado, se sentó con sus ojos azul claro llenos de confusión y asombro. Subconscientemente, Lumián miró hacia abajo y se dio cuenta de que el lagarto que había capturado había desaparecido hacía mucho tiempo. Por un momento, no sabía si lo que acababa de presenciar era una pesadilla o la realidad. ¿Qué pasa? Aurora frunció el ceño. Lumián forzó una sonrisa. Me empujaste de la cama mientras tenías una pesadilla. ¿En serio? Aurora miró a su hermano con sospecha, sintiendo que estaba haciendo una broma. Pensó por un momento y dijo, tuve una pesadilla. Soñé que un monstruo enorme me agarró y me metió en su boca. Estaba tan asustada que luché con todas mis fuerzas y finalmente me desperté. Mientras Lumián escuchaba, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si lo hubieran sumergido en un lago helado que no se había descongelado por completo. Tal vez, probablemente, realmente me empujaste. Aurora se sintió un poco avergonzada. Lumián cerró los ojos y sonrió. Estoy bromeando. Me desperté por algo más. Luego, bajó la voz y dijo, esa misteriosa dama apareció en las ruinas del sueño y me ayudó a separar la característica brillante del provocador y me dio la fórmula correcta de la poción. Así que te despertaste alegre y querías preguntarme si tenía los ingredientes suplementarios correspondientes, ¿verdad?, dedujo Aurora. Lumián asintió con una sonrisa. Así es. A propósito, tienes extracto de madreselva, polvo de vid y polvo de helecho. Su sonrisa era mucho más natural que antes, pero parecía haber un destello intermitente en sus ojos. Aurora lo pensó por un momento antes de responder, tengo tanto vid como helecho. Uno es un ingrediente para rituales y el otro es un medio para hechizos. Tengo flores de madreselva. Siempre las tenemos en casa. ¿No sabes que las remojo en agua para beber? Mientras hablaba, rebuscó en el bolsillo oculto de su vestido largo. ¿Es esto madreselva? Lumián miró a su ocupada hermana y sonrió deliberadamente. ¿Por qué no preguntaste si me dieron ayuda gratis esta vez? Aurora sacó una corta vid y dijo con una sonrisa, tú mismo la mueles en polvo. Parecía que no había oído la pregunta de Lumián. Está bien. Lumián fingió no haber preguntado. Luego dijo a su hermana, la poción del provocador todavía requiere licor destilado. Iré al sótano a buscarlo y me esforzaré por avanzar a la secuencia 8 esta noche. Tomará algo de tiempo hacer extractos de flores de madreselva, dijo Aurora frunciendo el ceño. Sin embargo, los ingredientes suplementarios para las pociones de los villanes de baja secuencia no son tan estrictos. Puedes usar la flor de madreselva entera como sustituto.
Puedes consumirlas siempre y cuando las características Villande puedan disolverse eventualmente. Luego miró hacia la puerta abierta y preguntó en voz baja, ¿no temes que Ryan y los demás sospechen si vas a buscar licor destilado en medio de la noche? Viendo la reacción de su hermana, Lumián forzó una sonrisa que estaba empezando a parecer demasiado rígida. Como cliente habitual de la vieja taberna, despertarse en medio de la noche y querer beber de repente es muy normal. Aunque el alcohol tiene muchas desventajas, al menos puede relajar mi mente hasta cierto punto. Lo que quería decir era usar la excusa de que la celebración de la Cuaresma había terminado y que estaba bajo mucho estrés. Tenía problemas para dormir y necesitaba licor fuerte para relajarse. Claro. Aurora estuvo de acuerdo. Lumián se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, y la sonrisa de su rostro desapareció gradualmente. Apretó los puños con fuerza de principio a fin. Al salir de la puerta y llegar al pasillo, Lumián vio a Ryan de pie diagonalmente frente a él, con una camisa de tweed marrón y pantalones amarillo pálido. Lie y Valentine estaban en extremos opuestos del pasillo. ¿Ya no duermes? Ryan levantó la lámpara de queroseno y miró a Lumián. Lumián sonrió. Voy al sótano a buscar licor. ¿Qué dices? ¿Quieres darle un sorbo para relajarte? No lo necesito. Ryan asintió. No has experimentado nada como esto antes. Estás tenso y bajo mucho estrés. Es comprensible. El alcohol puede ayudar de hecho. Mientras hablaba, se dirigió hacia la escalera con la lámpara de queroseno parpadeante. Voy contigo. No debes moverte solo en un momento como este. Está bien. Lumián no se opuso. Cuando los dos entraron en las escaleras, Lie se acercó a la puerta del dormitorio de Aurora y se mantuvo en guardia en la puerta. Un paso, dos pasos. Lumián y Rand descendieron al silencioso primer piso. A medida que la tenue luz arrojaba un brillo sobre la mitad de la estufa, Rand preguntó con naturalidad, ¿pasó algo arriba? Escuché algo de conmoción. Lumián abrió la boca y dijo con dificultad, Aurora, algo está mal con Aurora. Su intención al sugerir que fueran por alcohol al sótano no era avanzar esta noche. El edificio de 2 pisos en las ruinas del sueño también tenía un sótano y el licor destilado. Su objetivo principal era evitar a Aurora y comunicarse con Ryan y los demás sobre lo que acababa de suceder. Sin embargo, cuando las palabras llegaron a sus labios, casi no pudo pronunciarlas. Sintió que las palabras no dichas eran aún más asfixiantes que el licor más fuerte. La expresión de Ryan se volvió seria. ¿Qué sucedió? Lumián tomó algunas respiraciones profundas antes de decir, Aurora, al igual que el padre sustituto, tenía un lagarto que parecía un mini elfo saliendo de su boca. Fue como si toda su fuerza se hubiera ido cuando dijo esto. Después de 7 u 8 segundos, relató todo el incidente. En lugar de despertar voluntariamente, lo explicó como si hubiera despertado y lo hubiera visto. Ryan escuchó en silencio y no lo apresuró. Después de que terminó, dijo suavemente, lo manejaste bien. No podemos dejar que se dé cuenta de que algo anda mal. Me preocupa que empeore la situación. Sigue fingiendo que no pasó nada. Al amanecer, usaré la excusa de que Cordo ha sido corrompido y que necesitamos someternos a una purificación todos los días para evitar que nos afecte. Pediré a Valentine que intente exorcizar el lagarto. Está bien, respondió Lumián débilmente. Sintió que el lagarto ya se había fusionado profundamente con el alma de su hermana. No sería tan fácil exorcizarlo y purificarlo. Ryan lo miró de reojo y le dio un suave golpecito en el hombro. Puedo entender cómo te sientes. Si algo similar le sucediera a mi familia, no podría mantener la calma. Pero debes recordar que la impaciencia no puede resolver nada. Sé que la purificación de Valentine podría no ser efectiva, pero tenemos que intentarlo para confirmar que no funcionará. Sí, esa anormalidad está muy relacionada con el bucle de Cordo. Mientras finalmente podamos romper el bucle, tu hermana debería poder recuperarse. Así es. Esto es equivalente a la corrupción. Mientras pueda eliminar toda la corrupción cuando se levante el bucle, Aurora definitivamente estará bien. Los ojos de Lumián se iluminaron gradualmente a medida que recuperaba su motivación. Ryan estaba bastante satisfecho con su reacción y dijo con suavidad, necesito recordarte que debes adaptarte a los cambios de tu hermana en los próximos días. Es muy probable que sea como el padre sustituto, que pierda gradualmente el control de sus instintos.
Actuará de manera diferente, siguiendo sus recuerdos y emociones más fuertes sin reaccionar a nada más. Lumián guardó silencio por un momento antes de decir, me adaptaré. Su voz se volvió cada vez más suave hasta que se desvaneció. Después de obtener el licor destilado del sótano, los dos regresaron al segundo piso como si nada hubiera sucedido. Al entrar en la habitación, Lumián sonrió de nuevo. Agitó la botella en su mano hacia Aurora y susurró, funcionó. Aurora sonrió y señaló el escritorio. La madreselva, la vid y el helecho están todos allí. Lumián asintió y colocó la botella en el escritorio. Luego, se recostó en la cama y cerró los ojos bajo el pretexto de intentar quedarse dormido y avanzar en sus sueños lo antes posible. No podía conciliar el sueño de ninguna manera. No podía entender cuando su hermana había sido corrompida y el lagarto había entrado en su cuerpo. Durante este periodo, los dos habían estado juntos en cada segundo. Incluso si Aurora iba al baño, Lie la acompañaría, y viceversa. ¿Cómo podría haber un problema? Si ocurrió durante nuestras horas de sueño, ¿por qué no me pasó nada a mí? Lumián hizo todo lo posible por recordar, esperando encontrar la fuente. Ayudaría a resolver la anormalidad. De repente, recordó algo. En el ciclo anterior, el padre Guillaume Bennett había comentado que la iglesia no quería matar a todos los adultos aquí y cosechar una ruina. Dijo que tenía otros medios, incluso si Aurora realmente quería ocuparse de ellos. En ese momento, todavía era una persona común. Lumián inicialmente creyó que se estaba apoyando en el pastor Pierre Barry, pero con la situación actual, tenía una suposición descabellada, tal vez desde el principio. La mayoría de las personas en el pueblo habían sido parasitadas por esas extrañas criaturas parecidas a lagartijas, incluyendo a Aurora. A medida que se acercaba la 12ª noche, la anormalidad correspondiente se volvería más evidente, y algunas personas mostrarían signos antes. La razón por la que fue perdonado era porque tenía el símbolo azul oscuro en él. Recordando la falta de compromiso de Aurora en muchos asuntos en la segunda mitad del ciclo anterior, Lumián sintió que su suposición podría ser correcta. No pudo evitar apretar los dientes. En ese momento, Rand patrullaba el pasillo con una lámpara de queroseno. En la pared junto a él, la sombra de repente se alargó. Casi al mismo tiempo, las pequeñas campanas de plata en el velo y las botas de Lie sonaron. Sintió que sus hombros se volvían anormalmente fríos. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move